Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el seminario Arqueología de la Producción y Tecnología Antigua, coordinado por los doctores Reina Solís Iriaco y Emiliano Melgar Tizoc. Cedo la palabra a la doctora Reina Solís Iriaco. Muchas gracias, Mitzi. Buenas tardes todos. Hoy estamos muy contentos. Tenemos un invitado muy especial para nosotros, Adrián Velázquez Castro. Bueno, pues él es nuestro maestro y cabe señalar que con él empezamos los estudios de arqueología experimental en Concha y bueno, gracias a él, pues nosotros continuamos con este interés en los estudios de producción y tecnología. Es un gran colega y amigo. Y bueno, Adrián Velázquez es arqueólogo y doctor en antropología, es investigador del Museo del Templo Mayor, INA. Su principal interés profesional son los objetos de conchas de moluscos, especialmente el tema de su producción. Actualmente dirige el proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha del México Prehispánico y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Hoy nos acompaña Adrián Velázquez Castro con su ponencia Organización Sociopolítica y Producción de Bienes de Prestigio, 3 casos de estudio, Tamtoc, Teotihuacán y Tenochtitlan. Le doy la palabra a Adrián. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer principalmente a los organizadores del evento, a Emiliano Arría Reina, porque realmente ha resultado un evento muy, muy interesante. He tenido la oportunidad hasta ahorita de poder seguir todas las conferencias y ojalá sea posible así en los días subsiguientes. Voy a compartir mi presentación. Y bueno, afortunadamente sí está corriendo. Bueno, les traigo esta plática, sí, ya de que la estuve armando, es un poco ambiciosa, o sea, es un poco larga. Entonces me voy a ir un poquito rápido para poder realmente abarcarla en el tiempo debido a que es más o menos el de 1 hora, para que haya tiempo también para comentarios y para preguntas, por supuesto. Bueno, como quizás algunos de ustedes sepan, ya desde hace un buen rato, desde 1997, estamos haciendo arqueología experimental en Concha, en el Templo Mayor. Sí, o sea, ya son 24 años de estar experimentando con estos materiales. Aquí tienen diferentes vistas de la arqueología experimental. Y este proyecto, además, bueno, de estos experimentos, se centra en el análisis, perdón, de las huellas de manufactura, de las huellas que los diferentes procesos y los diferentes instrumentos de trabajo van a dejar en las conchas, ¿sí? Los cuales se pueden analizar desde un punto de vista macroscópico, como ustedes pueden ver aquí. La percusión de un caracol va a dejar un borde que a simple vista podemos identificar como resultado de este proceso, que es la percusión directa, pero que también estamos, por supuesto, empezamos a analizarlos con técnicas microscópicas, microscopía estereoscópica de bajas amplificaciones inicialmente, con lo cual pudimos saber que podíamos diferenciar, por ejemplo, el uso de rocas y agua, ¿sí? Al uso de abrasivos, por ejemplo, que ustedes tienen ahí, del lado derecho de la pantalla. Las huellas, como ustedes pueden ver, son diferentes. Sí, pero también nos dimos cuenta en una primera fase de este proyecto que había instrumentos de trabajo que eran indiferenciables, sus huellas eran indiferenciables con la microscopía de bajas amplificaciones o la simple vista, como es el caso de las huellas de corte con instrumentos de obsidiana o instrumentos de pedernal. Por ello, en el año de 1999 empezamos a utilizar el microscopio electrónico de barrido gracias a la colaboración que se estableció entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que fue donde empezamos a conocer esta técnica. Sí, y ahí también desarrollamos esto, ¿no? Que ha sido la obtención de réplicas en polímeros de las huellas de manufactura. Aquí tienen cómo se obtienen: se reblandece un polímero especial, una cinta replicadora especial con una gota de acetona, se presiona contra la superficie del objeto que queremos o la parte del objeto que queramos ver. A los pocos minutos se desprende, se montan los portamuestras especiales adheridas con cinta de carbón, ¿sí? Y se les da un recubrimiento metálico. Esto se hace para poder observarlas en el modo de alto vacío, que es donde vamos a conseguir una mucho mejor resolución que en el modo de bajo vacío o a la presión ambiental. O sea, esto quiere decir que la cámara de muestreo del microscopio se vacía totalmente de aire. ¿Sí? Y gracias a esto hemos podido obtener patrones que son característicos de diferentes
rocas, rocas y de abrasivos, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, la morfología que deja el basalto, hacían amplificaciones, que es diferente de la que va a dejar la riolita, ¿sí? O las tobas volcánicas, que estas sí se van a parecer mucho. Y vean ustedes cómo son también diferentes las morfologías que van a presentarse en las conchas al cortar con obsidiana y al cortar con pedernal, que fue el tipo de cuestiones que nos impulsaron precisamente a empezar a utilizar la microscopía electrónica de barrido. Digamos, con estas técnicas, con esta metodología, hemos podido analizar muchas colecciones de objetos de concha. Aquí tienen algunos de los sitios que han sido analizados, que son de las diferentes regiones culturales de México, de la costa del Golfo, del occidente, del centro, ¿sí? De Oaxaca y de la zona maya, y de diferentes temporalidades, desde el formativo hasta el posclásico. ¿Sí? El chiste, uno de los objetivos de este proyecto es precisamente tener como el mosaico de las diferentes técnicas e instrumentos de trabajo que se utilizaron en México durante la época prehispánica. Y como resultados muy generales les puedo mostrar que efectivamente en las colecciones que hemos podido analizar hay restos, hay evidencias del uso de la percusión, tal como Lourdes Suárez lo señalaría desde los años 70. Ella lo señala como el primer proceso en la elaboración de objetos de concha. Este tipo de fragmentos irregulares se encuentran en las colecciones arqueológicas de concha en sitios que están a veces muy distantes de las costas, como Teotihuacán, por ejemplo. Entonces, sí podemos pensar que son resultado, digamos, resultado de procesos tafonómicos, pero también es muy probable que pudieran ser el resultado de la percusión directa. Y definitivamente lo que sí es muy fácil ya para nosotros identificar ahorita son los procesos de desgaste, con los cuales se suprimen determinadas partes de las conchas, como las espiras de los caracoles para producir trompetas, por ejemplo, o las espinas de las valvas de los espóndilus para crear superficies lisas y parejas. Normalmente se utilizan agua en estos procesos. ¿Sí? También hemos encontrado evidencias de los procesos de corte con instrumentos líticos, como en este caso un instrumento de pedernal, ¿sí? O con el uso de abrasivos, como pueden ver ahí el caso de un gran caracol al que se le está también cortando la espira. Procesos de perforación, ¿sí? Con instrumentos líticos, perforadores, como ven ustedes en el lado izquierdo, o bien el uso también de abrasivos, ¿sí? Animados, en este caso con ramas de carrizo y mojados en agua, o las perforaciones acanaladas, hechas con instrumentos líticos o también con el uso de abrasivos. También los procesos de técnicas que ya se consideran decorativas, las incisiones y los calados, ¿no? O sea, el calado es cortar una parte de la concha, una parte interna de la concha para resaltar un motivo decorativo, y la incisión es el trazo de una línea también para resaltar un motivo decorativo. También con instrumentos líticos o, en el caso de los calados, también con el uso de abrasivos. Procesos de acabado, pulidos particularmente, ¿no? Que se pueden hacer con distintos tipos de abrasivos humedecidos en agua, ¿sí? Y frotados con, pueden ser trozos de piel, como lo que ven ustedes, o bien el uso de pequeños nódulos líticos, como cantos rodados, que pueden ser silicios, como el pedernal, por ejemplo. Sí, pero vamos a pasar a ver, digamos, todo esto que estamos estudiando, cómo se encaja en lo que es un proceso productivo. Sí, el acto de producción es un acto de apropiación de la naturaleza y va a combinar tres factores de producción. El objeto de trabajo, que en nuestro caso son las conchas, los medios de trabajo, que serían los instrumentos de trabajo, y el trabajo mismo. ¿Sí? Hay algunos otros autores que pondrían aquí también los conocimientos y la experiencia, por supuesto, que son muy importantes. Las combinaciones de factores de producción tienen lugar dentro de las unidades de producción, y las unidades de producción establecen las relaciones sociales dentro de las que se lleva a cabo la producción. La economía precisamente va a estudiar esas relaciones sociales, y la organización sociopolítica incide en la producción, que es lo que vamos a intentar mostrar, ¿sí? Diferentes interpretaciones de por qué vamos a encontrar ciertos resultados productivos dentro de los sitios en la producción de bienes de prestigio, ¿sí? O bienes marcadores de estatus. Estos elementos que surgen, en el caso de Mesoamérica, durante el periodo formativo, ¿sí? Porque son elementos que van a servir para remarcar el alto estatus que van a tener las élites y las diferencias sociales que existen ya dentro de la sociedad, y que ustedes saben que los bienes de prestigio en general se van a caracterizar por ser de materiales exóticos, de difícil obtención, y cuya producción va a consumir muchísimo tiempo de elaboración. Y por supuesto van a ser usados solamente por las élites. Vamos a empezar por nuestro primer caso, que es Teotihuacán. Ustedes saben que es la primera gran urbe del Clásico.
Sí, y nosotros, bueno, yo al menos he tenido la oportunidad de estudiar los materiales de Teotihuacán por la colaboración que hemos establecido con el proyecto Teotihuacán Élite de Gobierno, que dirige la doctora Linda Manzanilla, ¿sí? Y aquí, digamos, me pareció pertinente resumir un poco las propuestas que ella hace sobre la organización social teotihuacana. Ella nos dice que Teotihuacán es un resultado de un pacto multiétnico que duró 3,5 siglos, del 200 al 550 después de Cristo. Teotihuacán tuvo un cogobierno integrado por representantes de los 4 cuadrantes que forman el cruce de sus avenidas principales. Estas serían las élites gobernantes. Las élites intermedias rigen los centros de barrio, de los que se conocen 22, algunos de ellos con carácter multiétnico y algunos foráneos, como el barrio oaxaqueño, por ejemplo. Los centros de barrio coordinan los trabajos y la población de cada barrio. Alrededor de ellos se disponen los conjuntos habitacionales y las residencias multifamiliares, que es donde vive la sociedad teotihuacana. La mayor parte de la población de Teotihuacán estaba dedicada a la manufactura de bienes y a las actividades de servicio. Las producciones estaban organizadas en la forma de una multiespecialización, con una base multiétnica. Esto quiere decir que no había barrios especializados en una sola actividad, sino en varias a la vez. Como en Teopancasco concretamente, ha sido muy interesante el hallazgo de la sastrería, ¿no? Donde estamos viendo que además las producciones, por ejemplo, de objetos de concha, de objetos lapidarios y de objetos de hueso, sí, son para precisamente producir elementos que van a formar parte de estas indumentarias que se van a armar precisamente en las sastrerías. Sí, aquí les voy a presentar particularmente los resultados de una investigación que pudimos hacer Gilberto Pérez Roldán, Clara Paz Bautista y un servidor, y la cual fue publicada en este libro que se llama Expresiones materiales del poder en el contexto arqueológico del México prehispánico en el 2020, que publicaron la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Borjol Museum y el Colegio de Michoacán. Sí, aquí los elementos estudiados proceden de barrios foráneos, el Tlailotlacan, el barrio oaxaqueño, centros de barrio teotihuacanos, Teopancasco y La Ventilla, conjuntos residenciales de élite, Atetelco y Tetitla, y conjuntos palaciegos como Xala, y las ofrendas hechas para la consagración de los grandes monumentos como la Pirámide de la Luna y el Templo de la Serpiente Emplumada. Y aquí tienen precisamente, ¿sí?, la Pirámide de la Luna con sus grandes ofrendas, que ahorita vamos a ver, pero vamos a ver particularmente desde el Templo de Quetzalcóatl, ¿sí?, el Palacio de Xala, ¿sí?, los conjuntos residenciales de élite, Atetelco y Tetitla, ¿sí?, los centros de barrio teotihuacanos, La Ventilla, Teopancasco, y un centro de barrio foráneo que es el Tlailotlacan o barrio oaxaqueño. Sí, y aquí tienen estos, que son hallazgos muy, muy famosos que hicieron Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama ya hace algún tiempo, de estos entierros ofrenda con los que se consagró el templo de la Serpiente Emplumada, ¿no? Entonces se enterraron conjuntos de 9 y 18 individuos, ¿sí?, los cuales llevaban, como un denominador, llevaban este tipo de pectorales que vemos acá. Aquí hay varios ejemplos, que tienen piezas de concha y de las que además van a suspenderse, ¿sí?, maxilas humanas o maxilas de cánido, o bien representaciones de maxilas humanas o de cánidos hechos en concha. Sí, la concha es el material que fundamentalmente va a integrar estas vestimentas. Aquí tienen 2 ejemplos, esta que está totalmente hecha de concha. Sí, estas fueron estudiadas por Clara Paz Bautista, de hecho fue su tesis de licenciatura. Estudió solamente uno de los conjuntos de 9 individuos, ni siquiera está estudiada la totalidad digamos, de este hallazgo tan interesante, ¿no? Las especies que se identificaron varían, pero van a tender principalmente a ser, para las conchas rojas, el Spondylus princeps, que ahora se llama Spondylus curasisquama, ¿sí?, el Spondylus calcifer, que ahora se llama Spondylus limbatus, que van a constituir estas piezas. En este caso son pendientes rectangulares, o bien van a también usarse para hacer estas representaciones de piezas dentales, ¿sí? Y la Turbinella angulata va a ser el caracol, es un caracol. Estas conchas, las 2 especies son del Pacífico y la Turbinella angulata es del Atlántico. Va a ser la que fundamentalmente se va a utilizar para hacer estas piezas blancas, ¿no?, que también son representaciones de piezas dentales. Estos todos son pendientes, están perforados y suponemos que se cosían a textiles, ¿sí? Y aquí lo que vamos a tener son incrustaciones. Estas piezas dentales no van perforadas, ¿sí?, porque estas se fijaban, ¿sí?, a un soporte aparentemente de estuco, ¿sí?, para poder integrar estas vestimentas, y en algunos casos eran realmente maxilas de humanas o de cánidos.
Este tipo de elementos solamente las vamos a encontrar en las ofrendas a los grandes a los grandes monumentos. No los vamos a encontrar en ningún otro lugar, ¿sí? Lo mismo que los grandes caracoles que van a estar decorados con diseños incisos como este y que ocasionalmente van a ser trompetas. ¿Sí? Clara Paz estudió precisamente las técnicas de manufactura de estos objetos. Aquí tiene la reconstrucción de la cadena operativa que ella propone. En este caso se utilizan los nodos de las turbinelas angulatas para hacer algunas de estas representaciones de dientes que se van a cortar con obsidiana, se van a desgastar con rocas basálticas. Sí, en el caso de los pendientes se van a perforar con pedernal y se van a decorar con diseños incisos hechos con obsidiana. Es muy interesante que en el conjunto, al menos que ella estudia, hay una uniformidad tecnológica, ¿sí? Hay una estandarización en los instrumentos de trabajo. Sin embargo, en el análisis tipológico es muy interesante que es exactamente lo opuesto. Aquí tienen simplemente de estas piezas que son relativamente sencillas, son pendientes rectangulares, pero vean ustedes las diferentes formas, ¿sí? Sobre todo de decorarlas. ¿Sí? Vean, por ejemplo, algunos casos van a llevar una línea incisa que va a seguir el sentido longitudinal de la pieza. En algunos casos va a seguir el sentido transversal, el sentido opuesto, como estas que vemos acá. En algunos casos van a ser 2, en algunos casos van a ser 4. ¿Sí? O sea, aquí tipológicamente es interesantísimo la cantidad de variantes que tuvieron cada uno de estos tipos de objetos, ¿sí? Tanto los rectangulares como, no digamos, los pendientes o las incrustaciones de piezas dentales, también que tienen muchísimas variantes en la forma de hacer todas estas partes oclusales de los dientes, ¿no? Sí, una característica que sí van a tener, por ejemplo, y que aquí se ve, es una forma particular de perforarlos. ¿Sí? La perforación no los va a atravesar de un lado a otro, sino que va a estar hecha por la parte ventral de la concha, digamos, ¿sí? Y después va a salir por uno de los lados, de tal suerte que del lado principal no se va a apreciar la perforación. Y eso sí es una característica de estas piezas. Y lo que sí es interesante es que si bien estas piezas no las estamos encontrando usadas más que en estos contextos de las ofrendas a los grandes monumentos, sí encontramos sus evidencias de producción tanto en el conjunto palaciego de Xala, aquí tienen algunos de los ejemplos, como en el centro de barrio de Teopancasco, con esta misma característica de la forma particular de hacer estas perforaciones. ¿Sí? De las piezas dentales, en estos contextos no hemos encontrado evidencias de producción. Solamente encontramos una pieza en el Palacio de Xala. Desgraciadamente de esa no tengo una foto, por eso no se las puse. Pero es el único caso. Sin embargo, Gilberto Pérez en La Ventilla sí encuentra la evidencia de producción de pendientes de maxilas humanas, que eso es una cosa interesante. ¿Sí? También en las ofrendas de los grandes monumentos vamos a encontrar el uso de ornamentos que sí van a formar parte del atuendo de las élites. Aquí tienen, por ejemplo, a este individuo de la pirámide de la luna. ¿Sí? Vean que lleva estos incrustaciones circulares de espóndilus que llevan una incisión circular también, y en el centro llevan una pieza circular, una incrustación circular de piedra verde. ¿Sí? Los lleva este individuo que fue también ofrendado, pero vean también cómo vamos a encontrar estos elementos en las representaciones de los murales teotihuacanos. Los sacerdotes sembradores, por ejemplo, los van a llevar, y si se encuentran por ejemplo, en Atetel, con este conjunto residencial de élite, ¿sí? Sí se encuentran estos objetos y sobre todo las evidencias de su producción. En este caso, esta pieza es de espóndilus, igual que la otra, simplemente es una pieza que está quemada, ¿no? Y procede de un entierro. ¿Sí? Y lo mismo podemos decir para estos, los pendientes automorfos. Cuando hablamos de pendientes automorfos, nos referimos a que conservan básicamente la forma natural de la concha. En este caso son Spondylus classis quamat, tanto este de la pirámide de la luna como estos que son de la ofrenda fundacional de Xala. Lo que hicieron fue eliminar las espinas, ¿sí? Dejar perfectamente lisa la superficie, la cual, sobre todo en estos de Xala, vemos cómo fue pulida y fue bruñida para lograr este brillo que se aprecia muy bien en las piezas. Sí, esta pieza lo que pasa es que está un poco deteriorada, pero debió haber sido igual. Pero las encontramos en los grandes monumentos, las encontramos en este caso en el Palacio de Xala, y encontramos representaciones en donde se ve
su uso. Aquí en el mural de Teopancasco y en muchos otros representaciones pictóricas teotihuacanas vamos a tener el uso de estos pendientes de espóndilos. ¿Sí? Y también vamos a tener elementos que, eso sí, no van a aparecer en las ofrendas de los grandes monumentos, ¿sí? Sino simplemente van a aparecer en diferentes, tanto en centros de barrio como en conjuntos habitacionales en diferentes partes de Teotihuacán. Aquí tienen los de arriba, son los que reporta Esperanza Mancha en su tesis sobre elementos de concha de la Cuenca de México, que fue hecha en 2002, en donde ella está mostrándonos de varios materiales. Sí, hay de concha, de pizarra de jadeíta, y aquí tienen ustedes las fotos de los que salen en Xala, en Teopancasco, que son de concha, en el barrio oaxaqueño de hueso, y también en Tetitla de hueso. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de todos estos objetos que les he mostrado? Tenemos en principio la producción de bienes de prestigio, las insignias estatales, estas que solamente son usadas en las ofrendas de los grandes monumentos. Pero vemos que en su manufactura intervenían grupos productivos de diferente nivel jerárquico, conjuntos palaciegos como Xala, centros residenciales de élite y centros de barrio, probablemente encargados por el gobierno, que proveía materias primas e instrumentos de trabajo. Sí, porque veíamos que los materiales no son totalmente siempre los mismos. De repente, sí, Clara encontró que había ciertas sustituciones de materiales, pero realmente eran pocas, tendían a ser las especies que yo les mencioné en su momento, y lo que fue interesante es encontrar que siempre usan los mismos instrumentos de trabajo, de lo que puede inferirse que quizás eran estos encargos que hacía el Estado a estos diferentes conjuntos palaciegos, centros de élite y centros de barrio, a los cuales les debe haber proveído tanto la materia prima para elaborar los objetos como los instrumentos de trabajo. Sin embargo, como resultado de esta dispersión productiva, ya que vemos que no están hechos por un solo taller, ¿no?, sino en varios lugares, ¿sí? Eso para nosotros, esta dispersión productiva explica las diferencias marcadas en la morfología que yo les señalé. ¿Sí? Y es muy probable, ¿sí?, que el encargo precisamente de estos elementos fuera una estrategia del Estado teotihuacano para cohesionar a una sociedad que veíamos que tiene un contenido multiétnico muy importante y en donde las élites intermedias son dinámicas, ¿sí? Tienen una dinámica muy importante y a veces tendían seguramente a salirse del control del Estado. Entonces, quizás esta fuera una estrategia de participación del grueso de la sociedad en estos importantísimos acontecimientos rituales, como seguramente el enterrar o el consagrar etapas constructivas de estos grandes monumentos. Respecto a la producción de bienes de prestigio, las insignias usadas por las élites para el culto estatal, bueno, vemos que son emblemas de identidad de los grupos hegemónicos que evidentemente están vinculadas a la religión oficial. Son cosas que las élites van a usar y que también van a participar de estas ceremonias importantes. Sí, y se dan producciones de bienes similares en asentamientos de menor estatus con técnicas y materiales distintos. Y esto quizás sea una expresión del control estatal sobre los materiales del mayor valor. Esto fue algo que se me olvidó comentarles en su momento, cuando les comenté de esos pectorales automorfos de Spondylus princeps o Crassiscoama que veíamos que aparecen en las grandes ofrendas estatales y que aparecen en el Palacio de Xala. En Teopancasco, por ejemplo, encontramos también uno de este tipo de pendientes, pero elaborado no de un Spondylus crassiscoama, sino de un Spondylus americanus, que es la especie del Atlántico de colores menos brillantes y con una perforación diferente. Entonces, aquí lo que da la impresión es que de repente las élites intermedias intentan copiar, ¿sí?, algunas de las cosas que utilizan las élites gobernantes y que también se ofrendan a los grandes monumentos. Finalmente, en las insignias de las élites gobernantes e intermedias, estos pendientes trapezoidales, bueno, vemos que se presentan desde los conjuntos palaciegos hasta los asentamientos periféricos, están ausentes en las ofrendas del culto estatal, y es muy interesante, están presentes en asentamientos con filiación teotihuacana fuera de Teotihuacán, porque nosotros los hemos podido encontrar, por ejemplo, en un conjunto de entierros que excavó Tere, se me fue ahorita su apellido, Tere Castillo, ¿sí? Tere Castillo en Xochimilco, que son una serie de entierros con una muy evidente afiliación teotihuacana por el tipo de elementos que acompañaban a estos entierros, y precisamente este tipo de pendientes trapezoidales también aparecían, ¿no?
Y entonces esta posiblemente era otra estrategia, ¿sí? Posiblemente del Estado teotihuacano también, de dar una identidad teotihuacana al menos a las élites, ¿no? Que eso seguramente va a haber sido algo muy, muy importante. Sí, ahora vamos a pasar a revisar el caso de Tamtoc. Tamtoc es un sitio que se sitúa en esta región que se conoce como la Huasteca, particularmente en la Huasteca Potosina, ¿sí? Y aquí vemos que está, de hecho, está en la región cultural que se denomina la Costa del Golfo. Aunque Tamtoc no es un asentamiento, ustedes pueden ver en el mapa, propiamente costero, ¿sí? Actualmente se hacen más o menos 2 horas de Tamuín a Tampico. Tamuín es el asentamiento más cercano a Tamtoc. 2 horas actualmente, por supuesto, en carretera y en automóvil, ¿no? Anteriormente mucho más tiempo. Sin embargo, bueno, culturalmente se le sitúa como en la costa del Golfo de México. Sí, cuando hablamos de Tamtoc tenemos que hablar de una región, la región del río Tampaón, que es lo que vemos aquí. Y precisamente es lo que está estudiando el proyecto Origen y Desarrollo Urbano del Paisaje Urbano de Tamtoc, con quien también colaboramos, que dirigen Estela Martínez y Guillermo Córdoba. Sí, entonces ellos en los recorridos de superficie han identificado muchos asentamientos, ¿sí? Núcleos urbanos, Tamtoc aquí lo tienen, ¿sí? Vean, ese es el río Tampaón, a la ribera del río estaban todos asentamientos. Tamoy es muy importante, recuerden por su pintura mural y porque aquí también salió la famosa escultura del adolescente huasteco, ¿sí? Y también muy cerca está Tampacoy, que son asentamientos de tamaños muy similares, con grandes estructuras, con plazas, ¿sí? Esto es muy interesante porque 3 sitios que florecieron al mismo tiempo están tan cercanos. Sí, y por supuesto entre ellos va a haber sitios de menor jerarquía, van a estar las villas como Rancho Aserradero, sí, este es un conjunto residencial de élite muy interesante, ahorita vamos a ver algunas cosas que salieron ahí, y van a estar los poblados, muchos poblados que son, pues obviamente asentamientos más sencillos, que no van a tener una arquitectura tan importante, y era donde seguramente vivía el grueso de la población campesina de Tamtoc. Sí, aquí tienen un poco una vista para que vean ustedes la región. Es una región que vale la pena conocer y los sitios, por supuesto, también. Y bueno, acerca de esto, ¿qué nos dice, por ejemplo, cuáles son los resultados a los que se ha llegado en este proyecto de origen y desarrollo del paisaje urbano de Tamtoc? Se habla de un patrón de que el patrón de asentamientos da lugar a pensar que los sitios integraban un sistema político regional que se ha caracterizado como un estado segmentario. De acuerdo con este modelo, varios sitios del mismo rango se asocian para asumir tareas de distinto tipo económico, político, administrativo y religioso. Cada uno es gobernado por segmentos de un mismo linaje de igual jerarquía que compiten entre sí por la lealtad de la población asentada en sitios de menor rango. O sea, vemos un caso, podemos decir similar, no es, por supuesto, no es lo mismo que en Teotihuacán. En Teotihuacán es una gran urbe que tiene un cogobierno, digamos. Aquí vemos una región en donde hay varios asentamientos cercanos que van a tener el mismo nivel jerárquico y aparentemente ninguno es más importante que otro, ¿no? Entonces también es digamos, es una cuestión de gobierno más o menos compartida, ¿no? Sí, y sobre Tamtoc particularmente, bueno, su ocupación inicia en el 200 antes de Cristo y finaliza con la invasión europea. Tuvo 3 principales épocas constructivas: el formativo, que va del 200 antes de Cristo al 150 después de Cristo; el clásico, del 200 al 600 después de Cristo; el posclásico, desde 1100 al contacto europeo. Y aquí les quiero hacer notar cómo hay un hiato muy importante entre el clásico y el posclásico. Son 500 años. ¿Sí? En donde aparentemente hay una desocupación del sitio, ¿sí? Pasando a la Concha, se han encontrado 4,147 elementos entre el 2001 y el 2019, ¿sí? Y esto ha sido resultado de las excavaciones en primer término del proyecto arqueológico Tamtoc, que dirigió Guillermo Aúja entre 2001 y 2008, y el proyecto Origen y Desarrollo del Paisaje Urbano de Tamtoc, San Luis Potosí, del 2008 a la fecha. Una cosa muy interesante que encontramos en Tamtoc es el uso de los recursos locales, las almejas de agua dulce que son de la familia Uniónida y que viven en el río Tampaón, particularmente una especie, Lampsilis tampicuensis, que ahora su nombre es Sirtonayas tampicuensis, ¿no? Es la más abundante, pero hay otras especies, pero también son de este río o de esta región, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos. Lo más abundante que se encuentra son estas conchas que tienen algunas modificaciones muy interesantes. Lo que encontramos es que hay desgastes en los bordes. Bueno, tienen esta muesca que servía para abrir los bivalvos y
seguramente obtener el molusco, que muy probablemente era consumido, aunque de eso no tenemos gran evidencia, ¿no? ¿Sí? Después las balas van a presentar estos desgastes. En la cara interna muchas veces están también desgastados los dientes con que las conchas se articulan entre sí. ¿Sí? Y después encontramos, ¿sí?, que muy probablemente esto se debía a que eran instrumentos de trabajo. Entonces encontramos que eran usadas así hasta irse más o menos agotando y hasta ser desechadas eventualmente, ¿no? También vamos a encontrar elementos en proceso de transformación, como estos que van a tener ya cortes y desgastes, seguramente encaminados a la producción de ciertos ornamentos como los que vemos acá. Realmente los ornamentos de estas conchas de uniónides son pocos en Tamtoc. Lo más abundante son estos, que pensamos que son los instrumentos de trabajo. Sí, y es muy interesante porque es de las cosas que vamos a encontrar en Tamtoc desde las épocas más tempranas. Del periodo formativo, sí, es precisamente la ofrenda que se encontró en este manantial, que se le denomina la caja de agua, que es un lugar muy importante. Sí, aquí han salido los dos monumentos más famosos de Tamtoc. Por un lado, la sacerdotisa, que es este que ven acá, y por el otro es la mujer escarificada, que también es conocida como la Venus de Tamtoc. Sí, dos monumentos muy importantes. Sí, este aparentemente es del periodo clásico. Sí, mientras que la mujer escarificada sí es del formativo y de la época en que se hizo esta ofrenda a la caja de agua. Esta ofrenda fue muy interesante, tuvo una gran cantidad de elementos. Sí, tuvo elementos lapidarios, sí, cuentas de calcita o elementos de calcita en general, cuentas y pendientes principalmente. Va a tener vasijas cerámicas, por supuesto, y las conchas de uniónide, tanto en estado natural, o sea, sin ninguna modificación, como con estas modificaciones que les hacían, que yo les digo que muy posiblemente era porque eran instrumentos de trabajo. Van a aparecer, no muchas, pero van a aparecer en este contexto, que es del periodo formativo. Más adelante, en el periodo clásico, ¿sí?, en este lugar que es un poblado, ejido aserradero, ¿sí?, es de los pocos contextos clásicos que han sido encontrados en Tamtoc. También esa es una cuestión, ¿no? En Tamtoc predominantemente va a ser el posclásico lo que se va a tener. Pero se encontraron estos entierros y en varios de ellos se encontró esta práctica que era poner lechos de estas almejas que ustedes pueden ver acá, en donde colocaban la cabeza del difunto, que es, aquí está la cabeza, esto fue después de retirar ya la cabeza de la excavación, y posteriormente sobre su cuerpo todavía ponían más de estas conchas, la mayor parte en estado natural, pero algunas con estas modificaciones que les platico. Y el uso de estas conchas, a pesar del hiato que hay entre el periodo clásico y el posclásico, de este hiato de 500 años, el uso de estas almejas va a continuar. ¿Sí? Este es el caso de esta estructura, que es la estructura F7. ¿Sí? Es una estructura muy interesante. A mí me tocó participar en la excavación y aquí apareció una que pensamos que es una ofrenda muy interesante de estas conchas, de estas Lampsilis tampicuensis, en donde se encontraron cuatro que están una encima de la otra. Las dos de abajo van a tener la parte interna viendo hacia arriba y las dos de arriba van a tener la parte interna viendo hacia abajo. ¿Sí? Muy interesante, se encontraron junto con otros una serie de alineaciones de restos de cerámica que también parecen constituir unas ofrendas muy interesantes de este edificio posclásico de la estructura F7. Y van a formar parte muy frecuentemente de los ajuares funerarios de los individuos inhumados en diversas partes de Tamtoc. Sí, pero ya en el periodo posclásico realmente se empieza a diversificar muchísimo y aquí vemos que es una sociedad, la sociedad de Tamtoc y seguramente toda la sociedad que estaba asentada en el río Tampaón, sí, están ya participando de las dinámicas y de las dinámicas de intercambio a larga distancia que también existían desde épocas muy, muy antiguas, ¿no? Entonces vemos por un lado que están llegando muchas conchas ya de la costa del Golfo, de la hasta cierto punto cercana costa del Golfo, con las que se están manufacturando una serie de objetos, estos pendientes que son muy interesantes porque salen en muchos tipos, muchos sitios huastecos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos, que son los pectorales, los joyeles del viento, hechos de cortes de la espira de caracoles, ¿sí? Aquí ya vimos ornamentos que se siguen haciendo con las conchas de agua dulce y va a haber la importación de materiales, ¿sí? Aquí el Spondylus crassisquama es la especie de la que más objetos salen, curiosamente. Estando más cerca de la costa del Golfo, es con mucho el Spondylus crassisquama del que tenemos el mayor número de objetos.
Y también las investigaciones que han hecho Reina y Emiliano sobre los materiales lapidarios han permitido saber que en esta época ya se están importando de la región del Motagua, ¿sí? Piezas de jadeíta y piezas de cuarcita. Sí, cuando en el periodo formativo, por ejemplo, lo que se está utilizando es la calcita, que es de un yacimiento cercano de la Sierra de Labra Tanchipa, que está al norte de Tantoc. Para esta época ya están importando no solamente, ¿sí? No solamente los materiales, sino inclusive los objetos. Y eso Reina y Emiliano lo saben por el análisis de las huellas de manufactura. ¿Sí? En el caso de los objetos de Tantoc, lo que tenemos es, básicamente, hay otros materiales, pero aparecen en muchísimos menores proporciones. Mayoritariamente vamos a tener que los desgastes se hacen con rocas de arenisca, los instrumentos de corte se hacen con instrumentos de pedernal y de obsidiana, y los instrumentos de perforado son perforadores de pedernal o bien abrasivos, como el polvo de pedernal. Es muy interesante porque a pesar de que tenemos una gran diversidad de objetos, o sea, realmente en la colección de Tantoc es, excepto algunas cosas, las de Spondylus glaciosquama, por ejemplo, que son las que más tienden a una estandarización formal, el resto de los objetos realmente son tipos muy diversos de los que a veces tenemos un solo objeto. ¿Sí? Y eso también viene mucho al cuento por la dispersión de todo, tanto de las evidencias de producción como de los objetos terminados mismos que aparecen en los diferentes grupos de Tantoc. No se concentran en solamente algún sitio, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos buenas evidencias para saber que también aquí la producción debió haber sido una producción dispersa, como veíamos en el caso de Teotihuacán. Sin embargo, es interesante que sí tenemos una tendencia a una homogeneidad tecnológica. Y esto obviamente es una interrogante, ¿no? Sí, si la producción es dispersa, pues deberíamos tener una, como veíamos en el caso de Teotihuacán y en el caso de Tantoc también, una diversidad tipológica. ¿Sí? Pero esto también tendría que venir acompañado de una diversidad tecnológica y esto no es lo que está apareciendo. ¿Sí? La explicación a la que yo le encuentro es que quizás, sobre todo para el posclásico, que es cuando tenemos además la mayor cantidad de objetos, ¿sí? Tantoc ya está integrado también a lo que Kim Richter ha propuesto, que es el estilo huasteco. ¿Sí? La Huasteca, seguramente todos ustedes saben que es una región multiétnica. ¿Sí? En la Huasteca van a habitar los Tenec, por supuesto, pero también van a habitar grupos nahuas y grupos otopames, mayoritariamente. ¿Sí? Entonces es muy difícil, por ejemplo, nosotros, el equipo de Tantoc, es muy difícil decir que es un sitio Tenec, porque no tenemos una evidencia de que es culturalmente lo Tenec para decir que Tantoc es Tenec, o que Tamoy es Nahua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Kim Richter dice que ella lo que propone es a que en la Huasteca las élites, independientemente de su filiación étnica, habían adoptado, ¿sí? Un estilo particular que es el estilo huasteco, ¿sí? Indistintamente de su filiación étnica. Y muy probablemente lo que tenemos aquí sea un estilo tecnológico regional que obedece más o menos a ese mismo sentido. ¿Sí? Esa es por lo menos la interpretación que yo hasta ahorita le puedo dar. Y aquí vamos a hablar de los joyeles del viento con un poquito más de profundidad. Aquí tienen 4 de los 5 que hasta el momento se han encontrado en el núcleo urbano de Tantoc. Y en esta villa, que es el conjunto residencial de élite de Rancho Aserradero. Sí, lo primero sobre lo que les quiero llamar la atención, ustedes pueden ver que es el mismo atributo divino o el mismo elemento iconográfico. ¿Sí? Es este que va a llevar el dios del viento, el joyel del viento, ¿sí? Que es el corte de la espira de grandes caracoles. Sin embargo, vean ustedes que no tenemos, ¿sí? Una uniformidad, no se está prefiriendo una especie en particular, ¿sí? Aquí, de su lado izquierdo, van a tener a uno precioso que está hecho de Hexaplex fulvescens. Todos son caracoles que van a venir de la costa del Golfo de México. Aquí tienen otro de Strombus costatus, cuyo nombre ya cambió y ahora es Macrostrombus costatus. Aquí tienen uno hecho de Strombus gigas, que ahora se llama Aliger gigas. Y aquí tenemos a uno de Busicon contrario. ¿Sí? El que no está retratado es porque solamente un fragmento y sí es de esta misma especie, del Aliger gigas.
¿sí? Se están eligiendo diferentes especies para la elaboración de este atributo divino. Tecnológicamente, estamos encontrando lo que yo les presenté anteriormente. Están desgastados con arenisca, cortados con pedernal. En este caso creo que todos están cortados con pedernal y perforados o con pedernal o con polvo de pedernal. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poco de sus contextos de aparición. ¿Sí? Aquí tienen ustedes el núcleo urbano de Tamtoc. ¿Sí? Y aquí tienen esta villa, que es el conjunto residencial de élite de Rancho Aserradero. Muy próximo, pero no forma parte de este conjunto, de Tamtoc, pues propiamente. Y aquí vemos dónde van saliendo, ¿sí? Aquí vemos uno que salió, ¿sí? No, desgraciadamente no de todos tenemos una precisión sobre su procedencia, pero este, ¿sí? Que es el de Macrostrombus costatus, fue hallado en el costado este del gran patio hundido, que es la gran plaza de Tamtoc. Este fue encontrado en la estructura F7, en esta donde yo les enseñé esa curiosísima ofrenda de valvas de Uniónide. Ahí salió. En la delimitación de la unidad, en los escombros, sobre la escalinata principal, sale este. ¿Sí? Y el de Exaplex fulvescens salió en un entierro, ahí donde ven ustedes, en una gran plataforma residencial de élite, pocos metros al sur del gran patio hundido, que aquí vemos. ¿Sí? Aquí vemos que sin duda, vean ustedes, la centralidad de estos elementos, seguramente eran elementos muy importantes, tenemos además pocos, pero vean cómo aparecen en diferentes partes del sitio, ¿sí? Y aquí tienen el que sale en este entierro, es un entierro colectivo de 14 individuos que fue encontrado en esta villa, en el conjunto residencial de élite de Rancho Aserradero, y sale casi al fondo de este entierro, sobre los pies de uno de los individuos. Sí, se antoja. Me parece que todavía no ha habido oportunidad de hacer pruebas de ADN en este entierro, pero sería muy interesante ver si hay una relación, porque se antoja muchísimo pensar que es un entierro de linaje, ¿no? Sí, y es interesante esto, sobre todo la presencia en entierros, por ejemplo, en entierros o en ciertos plataformas habitacionales importantes. Sí, porque como decíamos, estos elementos son atributos de una divinidad muy importante, como es el dios del viento. ¿Sí? El dios del viento, recuerden ustedes, que es el que puede traer la lluvia que es necesaria para que las cosechas florezcan y haya alimentos, pero también puede, y en el caso de la Costa del Golfo, en el caso de Tamtoc debe haber sido también muy importante, puede traer huracanes muy destructivos. Por lo tanto, el dios del viento debe haber sido una de las divinidades, o quizás la divinidad principal de Tamtoc, y aquí es interesante su presencia en entierros, porque muy probablemente está señalando, ¿sí?, la filiación de estos individuos, ¿sí?, y particularmente de este conjunto de individuos, imagínense ustedes, con la divinidad, ¿no? ¿Sí? Uno de los elementos, recuerden ustedes que los gobernantes, ¿sí?, en este momento, por ejemplo, en muchas de las sociedades mesoamericanas, ¿sí?, se consideran inclusive las encarnaciones mismas de las divinidades. Ahora, yo les voy a señalar, es interesante que los estemos encontrando en varios emplazamientos, no solamente de Tamtoc, sino inclusive en este lugar periférico de Tamtoc. Sí, y quizás esto apoye esta idea de que tenemos a estos segmentos de élites que se están proclamando como descendientes del dios del viento. Sí, y es interesante también esto que les digo porque son, si ustedes se dan cuenta, son versiones diferentes de un mismo atributo divino, en donde no se está usando siempre la misma especie, sino especies diferentes, ¿sí? Porque es muy probable que cada uno de esos segmentos de linaje tuviera a su cargo su grupo artesanal particular que estuviera elaborando estos objetos. Aquí lo interesante es con una tecnología muy similar, por esta cuestión del posible estilo regional huasteco. ¿Sí? Y aquí tenemos la presencia de estas figuras cerámicas que tienen los joyales del viento, que también son pocas y que también salen asociados a ciertos entierros importantes. Y bueno, vamos a pasar a ver finalmente el caso del Templo Mayor de Tenochtitlan.
Sí, bueno, Tenochtitlan, el estado mexica, seguramente muchos de ustedes conocen, Tenochtitlan fue el centro hegemónico del posclásico y le tocó la desgracia de la conquista española. La desgracia para ellos, la suerte para nosotros, porque gracias a los testimonios históricos que existen sabemos mucho sobre la sociedad mexica. ¿Sí? Esa es una de las tristes ventajas de haber sido la sociedad conquistada, ¿no? Ustedes saben que su templo más importante está en el corazón de la Ciudad de México, en el centro histórico. Aquí vemos una toma. Y bueno, a diferencia de los casos que veíamos anteriormente, el Estado mexica es un Estado sumamente centralizado, un Estado fuerte, ¿sí? Sabemos por las fuentes históricas que formó una alianza con otros dos señoríos muy importantes, que fueron Tlacopan y Texcoco, ¿sí? Sin embargo, indiscutiblemente Tenochtitlan siempre tuvo una preeminencia sobre estos dos, ¿no? Tenochtitlan era el centro estatal y era, por supuesto, la ciudad más importante de la Triple Alianza, ¿sí? Y no tenía ninguna otra que le pudiera competir ni cerca ni lejos, ¿no? ¿Sí? Y fue un estado que conquistó un territorio de costa a costa y se extendió al sur hasta el Soconusco y llegó precisamente a conquistar inclusive partes de la Huasteca. ¿Sí? Las conchas bueno, que he tenido la oportunidad de estudiar proceden absolutamente todas de contextos de ofrenda. Esos 11.350 especímenes de conchas son conchas trabajadas y no trabajadas. ¿Sí? Y habían aparecido esa cantidad en 34 ofrendas de las 170 excavados hasta el 2012. ¿Sí? Nos falta hacer la cuantificación de todas las siguientes cosas que han seguido apareciendo del 2012 hasta la fecha. Sí, por supuesto tenemos ejemplares que vienen del Pacífico y del Atlántico porque sabemos que conquistaron territorios en la costa del Golfo. Esto fue lo más temprano, digamos, durante el reinado de Moctezuma I, entre 1440 y 1469, y la costa del Pacífico es conquistada más tardíamente por Ahuitzotl entre 1481 y 1502. Sí, como mencionábamos, las conchas van a llegar por tributo. Aquí tienen precisamente la lámina de la provincia de Cihuatlán, de la matrícula de tributos, en donde se está reportando la entrega de esta provincia de 800 conchas coloradas a manera de veneras, muy similares al Spondylus crassisquama, semestralmente por esta provincia tributaria, ¿no? Sí, y del centro de Veracruz sabemos que desde su conquista, bueno, su conquista de hecho fue hecha sobre pretexto de que les tributaran conchas marinas precisamente a varios señoríos del centro de Veracruz. ¿Sí? Lo que se están elaborando con las conchas son fundamentalmente atributos divinos. ¿Sí? Tenemos a los pectorales de los guerreros estelares, siendo el más importante de ellos Tezcatlipoca, por supuesto, y también tenemos los atributos del dios Quetzalcóatl, Ejecatl Quetzalcóatl, del dios del viento que veíamos en la Huasteca, pero ahora en su versión del centro de México. Aquí tenemos sus orejeras Cepcololi hechas de pintada mazatlánica, esta madreperla del Pacífico, que es esta misma, ¿sí? El pectoral Ejecacóscatl, que siempre va a aparecer elaborado de un caracol, que es la turbinela angulata, ¿sí? No tenemos aquí, como en la Huasteca, versiones diferentes del Ejecacóscatl. Este va a ser hecho siempre de la misma especie, ¿sí? Y el sartal de pequeños caracoles, ¿sí? Que aquí van a ser pequeños caracoles del género Olivela. ¿Sí? Los objetos del Templo Mayor, ¿sí? Porque cuando yo empecé a estudiar precisamente esta cuestión tecnológica y en general las conchas del Templo Mayor, pues siempre había una duda de si estos objetos eran resultado de una producción local o si ya llegaban hechos a Tenochtitlán. Entonces, una de las cosas que yo hice fue tratar de ver si teníamos elementos idénticos a los del Templo Mayor en emplazamientos fuera de Tenochtitlán, tanto en el centro de México como en otros sitios. Yo realicé una búsqueda, ¿sí? en el archivo de arqueología, por ejemplo, a ver si estaban reportados estos elementos. Y si estaban reportados, vean, por ejemplo, esta de Hualquila. ¿Sí? Es una Ejecacóscatl. De hecho, si ustedes lo ven, es casi idéntico a uno de los que salieron en Tamtoc, de esa misma especie, del Strombus costatus. Pero ustedes pueden ver que es una versión diferente a los que estamos encontrando en Tenochtitlan. Y así, muchos de los elementos que estamos encontrando en las ofrendas del templo mayor, particularmente del templo mayor del Huehueteocalli, no van a aparecer más que ahí, ni en las edificaciones aledañas, ni fuera de Tenochtitlan. ¿Sí? Los peces nacarados de la ofrenda 41 del templo mayor, están hechos de pintada mazatlánica, y vean cómo difieren de piezas similares que son de Tlatelolco, la ciudad hermana de Tenochtitlan.
en donde parece ser que son de almeja de agua dulce, de estos Unionidae que veíamos para Tantoc, o sea, no necesariamente de ahí, pero de esta familia, sí, pero tienen también una elaboración, si ustedes pueden ver, muy diferentes, ¿no? Estos son placas que están decoradas en uno solo de sus lados, y estas son verdaderas tallas tridimensionales. Entonces, todo esto indicaba que estas piezas eran únicas de Tenochtitlan, ¿no? Digamos, y esto un poco fue corroborado con el análisis de la tecnología, ¿sí? Aquí tienen los resultados a los que yo llegué con mi tesis doctoral, en donde estudié dos subuniversos de investigación de las conchas del Templo Mayor, por decirlo así, que es la colección de objetos de pintada mazatlánica, esta madre perla de la que vimos hechas las orejeras de Cololi, los pectorales anáhuatl, estos símbolos divinos tan importantes, y los pendientes de caracol del género oliva. ¿Sí? Y aquí lo que salió al analizar la tecnología fue una enorme homogeneidad tecnológica. Vemos que los desgastes están hechos con basalto, los cortes están hechos con obsidiana, ¿sí? Y las perforaciones están hechas con pedernal. Una característica de los objetos del Templo Mayor es que prácticamente, o más bien muy pocos, tienen un acabado, ¿sí? En las piezas de pintada mazatlánica, como los pectorales anáhuatl, ¿sí? Por el lado, digamos, el lado dorsal de la concha, la parte que no está decorada, quedan los rayones del desgaste. No se tomaron la molestia de borrarlos. Hay pocos casos en donde tenemos la aplicación de pulidos. Uno de ellos son estas esculturas tridimensionales en forma de peces. Eso sí tienen, pero son de los muy pocos. En cambio, en los pendientes de caracol del género oliva, cuyas dos modificaciones más importantes son el corte de la espira y la elaboración de una perforación, sí, para el corte de la espira, cuando se hace con desgaste, es con basalto, pero también tenemos casos hechos con percusión, como veíamos cuando yo les mostraba al principio de la presentación, ¿sí? Y teníamos la combinación de desgaste con percusión, ¿sí? Que son estos, o sea, eliminan la espira primero por percusión y luego regularizan el borde desgastando con basalto. Y tenemos muy pocos casos del corte con una herramienta activa, ¿sí? Cuyo análisis nos dio un abrasivo, polvo de obsidiana. La perforación acanalada es la predominante, va a estar hecha con obsidiana siempre, y las perforaciones cónicas, que son pocas, si encontramos un grupo hecho con arena y uno con perforador de pedernal, ¿sí? O sea, aquí no tenemos esta uniformidad tecnológica que tenemos en las piezas de pintada mazatlánica, ¿sí? Pero bueno, regresamos a las piezas de pintada mazatlánica y algunas otras, como los joyeles del viento, ¿sí? Esto que les estoy narrando ahorita, ¿sí? De esta uniformidad tecnológica tan fuerte se da sobre todo para la etapa constructiva 4B, la que se atribuye al Tlatoani Axayácatl, y es cuando yo estoy planteando que precisamente se da un estilo tenochca del trabajo de la concha que se expresa tanto en las formas de los objetos como en la forma de elaborarlos, ¿sí? Emiliano ha llegado a conclusiones similares a través del estudio de los elementos lapidarios. ¿Sí? Y aquí tienen precisamente algunos de los elementos que corresponden a esta etapa constructiva y que van a ser enormemente uniformes, ¿sí? El pectoral anáhuatl, estos son elementos de pintada mazatlánica todos, ¿sí? El pendiente Xopilcóscatl, ¿sí? Las orejeras Epcololi, ¿sí? Los ejecacóscatl o joyeles del viento, ¿sí? Las representaciones en miniatura de los lanzadardos, ¿sí? Estas que parecen haber sido las xiunacochlias, las orejeras de turquesa, las bases, ¿sí? Además, curiosamente, representaciones de las orejeras de turquesa, ¿sí? Y estos que son los quincunza, como se les conoce, ¿no? Los planos del mundo con sus cuatro extremos y su centro. Todas estas corresponden a esta misma etapa constructiva y van a compartir las mismas técnicas de elaboración. De la misma manera, para esta etapa tenemos estas vestimentas tan interesantes que estudió Lourdes Gallardo, ¿sí? Y que ella precisamente llega, gracias a su tesis doctoral, sabemos que son prendas y que son las prendas que se reportan en los documentos de Sagún como los Etnepanyuki, ¿sí? Las prendas que portaban los niños Epcoatl para ser sacrificados en la veintena de Atlcahualo, ¿sí? Y que también son de pintada mazatlánica. Van a aparecer para esta época. Esta es de la ofrenda Cámara 2, ¿sí? Esta es de la ofrenda Cámara 2 también, un conjunto más pequeño.
Sí, y aquí es interesante. Este es el mismo de la cámara 2 que veíamos anteriormente, pero lo quise parear con este. Este es de la cámara 3. La cámara 3 corresponde a la etapa 4A. ¿Sí? Estas veníamos diciendo que eran de la etapa 4B, del reinado de Axayácatl. Esta es de la etapa justamente previa de la etapa de Moctezuma I. ¿Sí? Y a pesar de que vemos que es el mismo tipo de objeto, vean ustedes cómo tienen pendientes rectangulares, pendientes circulares y tiene representaciones homorfas de pendientes que también tenemos acá, de fauna lacustre. Vean ustedes cómo en su manufactura, a simple vista se pueden notar diferencias. Estos son un poco más burdos. Y estos son precisamente, estos corresponden justamente a esta época en donde yo les digo que se define este estilo Tenochca del trabajo de la concha. Es la época nacarada de la concha en Tenochtitlan. Realmente es la mejor época que tenemos de los objetos de concha hasta ahorita. Parte de lo que hemos hecho en el estudio de estos objetos, también esto fue parte de mi tesis doctoral, es replicar los procesos de trabajo para calcular los tiempos de elaboración. ¿Sí? Aquí tienen, por ejemplo, el cálculo de 56 objetos que sabemos que fueron enterrados, tienen que haber sido hechos simultáneamente para ser enterrados en el ritual de consagración de la etapa 4B del Templo Mayor, que precisamente hace Axayácatl. ¿Sí? Aquí tienen el número de objetos que aparecen en estas 10 ofrendas, los tiempos experimentales de elaboración, las estimaciones de los tiempos, ¿sí? La multiplicación del número de objetos por los tiempos, y a elaborar estas 56 piezas, sí, hipotéticamente llevaría 2.638 horas con 37 minutos. ¿Sí? Y aquí tenemos para estas mismas 10 ofrendas los 368 pendientes de oliva, ¿sí? Que vean cómo llevan muchísimo menos tiempo, 234 horas con 12 minutos. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Sí? Una identificación de una producción local de los objetos de concha, ¿sí? O sea, sí podemos decir que son objetos tenochcas y quizás estén producidos en un solo contexto, en un solo lugar, que quizás fuera el palacio del gobernante. Y esto, bueno, se puede decir porque por las fuentes históricas, obviamente ya para la época de Moctezuma II, pero sí sabíamos que en el palacio del gobernante se reunían los artesanos que trabajaban materiales preciosos como la lapidaria, ¿sí? Como el arte plumaria y seguramente también la concha, ¿no? Quizás como parte de la industria lapidaria. Por los tiempos de elaboración que vimos que llevan los objetos, es difícil pensar que no fueran especialistas de tiempo completo. Es difícil pensar que estuvieran cultivando la mitad del año y elaborando estos objetos de concha, que además son atributos divinos, la otra mitad. Y encontramos relaciones de valor simplemente por los tiempos de elaboración. Veíamos estas piezas de pintada mazatlánica que llevan más de 2.000 horas, mientras los pendientes de caracol oliva llevan 200 y algo, como el 10% del tiempo. Y esto tiene que ver con el estatus de los objetos y también con su distribución arqueológicamente. Los objetos de pintada mazatlánica, como les mencionaba, son exclusivos de las ofrendas del Templo Mayor. No van a aparecer en las edificaciones aledañas del mismo recinto sagrado de Tenochtitlan. Mientras que los pendientes de caracol oliva van a aparecer en el Templo Mayor, en las edificaciones aledañas y en muchos otros emplazamientos, tanto del centro de México como de otras partes de Mesoamérica. ¿Sí? Entonces también sabemos, por otro lado, por las fuentes históricas, que ciertos elementos de concha, como los pendientes de caracol, ¿sí? Eran partes de las dádivas que le daba el Estado mexica a los macehuales que se habían distinguido en guerra. ¿Sí? Que era una de las maneras precisamente de poder subir socialmente, ¿no? En la sociedad mexica. ¿Sí? Entonces eran elementos que obviamente podían descender a los niveles inferiores de la sociedad. Y bueno, como ya les mencioné, también se puede concluir la existencia de un estilo tecnológico tenochca. También como parte, digamos, de estos estudios, hemos también podido identificar piezas foráneas, posiblemente importadas a Tenochtitlan. ¿Sí? Estos son dos pendientes de la ofrenda 85. Esta es una ofrenda también que fue depositada durante la época de Moctezuma I. ¿Sí? Y curiosamente están desgastados con arenisca, bueno, y formalmente y tecnológicamente se parecen a sus equivalentes huastecos. No sé si ustedes recordarán que habíamos visto piezas similares también en Tantoc. Entonces, hay que recordar que Moctezuma I precisamente es el que va a conquistar partes de la Huasteca.
y muy probablemente estas piezas fueron botines de guerra que se trajeron en ese entonces y se colocaron en esta ofrenda en el Templo Mayor. Y en general, los pendientes de caracol, pequeñitos, diferentes a los oliva, que van a tener como característica común el tener esta perforación irregular hecha por desgaste. Cuando analizamos estas perforaciones, en los pendientes, particularmente de la etapa 4B, también vemos que están hechas con rocas de arenisca y se puede plantear que o son piezas importadas de la Huasteca o están hechas por grupos, por artesanos huastecos quizás que se trajeron a Tenochtitlan. ¿Sí? Y vean ustedes la enorme similitud entre estos pendientes del Templo Mayor y estos pendientes también de Olivela, en este caso Olivela volutela, que se encontraron en un entierro de filiación huasteca en Tancama, en Querétaro. Ambos casos pudimos ver que están desgastados con rocas de arenisca. Y ahora, ya por último y rápidamente, vamos a ver los resultados de los estudios de la etapa 6 del Templo Mayor, lo que actualmente está excavando la 9ª temporada del Templo Mayor. Aquí ya estamos con Ahuitzotl, son ofrendas que se hicieron durante el reinado de este gobernante. ¿Sí? Y por supuesto, a nivel de especies, ¿sí? Estamos encontrando pues que hay especies diferentes a las que se habían visto anteriormente del Pacífico, lo cual es bastante lógico porque esta es la época en que precisamente se conquistan partes de la costa del Pacífico, pero curiosamente también, no solamente del Pacífico, sino también del Atlántico, tanto en bivalvos como en gasterópodos. Estamos viendo muchos objetos que no habíamos encontrado anteriormente, sobre todo estos pendientes que yo les mencionaba como automorfos, que conservan la forma de la concha, a las que a veces nada más se les hace una perforación, como estos, se les desgasta y se les pule. Estos son muy interesantes por eso. O bien se les corta la espira, o bien nada más se les perfora. Hay muchas pendientes de especies que no habíamos visto en la etapa 4B. También estos objetos son nuevos, no los teníamos registrados anteriormente. ¿Sí? Estos de Spondylus calcifer, por ejemplo, este de Arcophagia fausta, perdón. Y aquí nos aparecen por primera vez algunos elementos trabajados de estas conchas nacaradas de la familia Unionida que veíamos en Tantoc. Vean ustedes, aparentemente son elementos, son evidencias de producción, porque son elementos que solamente se cortaron y ya no se les dio una forma o se les perforó o se les decoró nada más y se colocaron en una de las ofrendas de esta época. ¿Sí? Caracoles a los que se pulen, se desgastan y se pulen, como estos Polinices Suber, que son piezas meramente votivas, no les podemos encontrar otro uso como ornamentos. E inclusive en las piezas que ya se venían elaborando, se siguen elaborando, por supuesto, estos atributos divinos importantes, pero aún en estas vamos a encontrar cambios sutiles. ¿Sí? Yo no sé si ustedes noten, la forma no es exactamente la misma. En este caso, no sé si alcancen a distinguir, inclusive hay una incisión que sigue el contorno de la pieza, que en ninguno de los ejemplos de la etapa 4B tenemos. Estas piezas además son más pequeñas porque forman parte de los atavíos de cuchillos rostro. ¿Sí? Y también estos elementos que forman parte de los atavíos de cuchillos rostro, que son idénticos a los que se están haciendo en etapa 4B, simplemente se están utilizando o especies más pequeñas o se están utilizando ejemplares juveniles de especies que ya se venían utilizando anteriormente. ¿Sí? Aquí vemos ¿sí? la representación de un lanzadardos. En las ofrendas de etapa 4B veíamos que estaban hechos de Strombus gigas, este es de Turbinella angulata, y esta barra que va a atravesar por la perforación el objeto está hecho de pintada mazatlánica. ¿Sí? En los que anteriormente conocíamos, todos estaban hechos del mismo caracol. ¿Sí? Y vean este cambio muy interesante del pectoral anáhuatl, de la ofrenda 137, los 4 que salieron ahí, un par es de pintada mazatlánica, tal cual los conocíamos de las etapas previas, y estos 2 son de una de las especies de la familia de agua dulce, la Megalonaias nicliniana. Sí, es interesante, los primeros 2 que encontramos que no están hechos de pintada mazatlánica. Y a nivel tecnológico lo que estamos encontrando son una diversidad de huellas de trabajo. Por supuesto se siguen utilizando basaltos,
pero también estamos encontrando andesitas, pero también estamos encontrando las huellas de, pueden ser riolitas o tobas volcánicas y de desgastadores de pedernal. Estos, por ejemplo, que son estos anáhuatl, ¿sí?, que veíamos de la ofrenda 137, ¿sí?, también están trabajados con materiales distintos a los que conocíamos antes. El calado está hecho con pedernal, antes era obsidiana. La incisión también está hecha con pedernal, no con obsidiana, y este presenta un pulido con nódulos de pedernal en su superficie posterior, que como yo les mencionaba anteriormente, esto no se hacía. ¿Sí? Y también lo que estamos viendo es que hay en estas ofrendas, a pesar de que estamos en el momento de mayor poderío del Imperio Mexica, hay una disminución en el número de objetos que consumen un gran tiempo en su elaboración. Aquí están particularmente, no solamente, pero están sobre todo las piezas de pintada mazatlánica, junto con algunas otras. En la etapa 4B teníamos 208. Vean como aquí solamente hay 45. ¿Sí? En algunos casos podemos decir que hay más anáhuatl que en la etapa 4B, ¿sí? Pero en general los números van a disminuir y tenemos ausencias muy importantes, ¿sí? Las incrustaciones de Epnepanyuki, estas vestimentas rituales de los niños Epcoatl, aquí hasta ahorita, con todo lo que se ha excavado ya al pie del Templo Mayor, no han aparecido este tipo de elementos. Y lo que vamos a tener es un aumento, realmente una explosión, vean ustedes, de estos pendientes automorfos que yo les mencionaba, que como veíamos también son los objetos que llevan menos tiempo de elaborarse, son objetos de menor estatus. En las ofrendas de etapa 4B tenemos 279 y ahora tenemos 917. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Bueno, un mayor número de piezas importadas a Tenochtitlan en la etapa 4B, sin duda, ¿no? Y eso lo podemos ver tanto porque son tipos de objetos nuevos, también hechos con técnicas o con instrumentos de trabajo que no habíamos visto anteriormente. También vemos una menor inversión en el tiempo de elaboración de los objetos de concha. ¿Sí? Los objetos muy elaborados han dejado, no totalmente, pero en mucho han dejado de producirse, ¿sí? Y se están, sobre todo, produciendo o importando, ¿sí?, objetos que llevan mucho menos tiempo su elaboración. Y muy probablemente estamos viendo la participación de artesanos foráneos que usan sus instrumentos de trabajo, ya sea que los elementos sean importados o que los artesanos sean importados. Son cosas que todavía que no podemos saber, ¿no? Sí, ¿cómo lo podemos explicar, digamos? Esto hay que tratar de explicarlo, ¿no? Sí, podemos pensar que hay un decremento de los grupos artesanales palaciegos por la actividad bélica, ¿sí? Y esto lo sabemos por las fuentes documentales. Fray Diego Durán en su crónica, por ejemplo, nos va a narrar que precisamente durante esta época de Ahuitzotl tenía mucho interés en expandir el imperio mexica. Entonces, para hacer estas grandes campañas militares que llegaron hasta Oaxaca, hasta el istmo de Tehuantepec y hasta el Soconusco, reclutaba a todos los hombres en edad de participar en la actividad bélica, ¿sí? Y es muy probable que inclusive a los artesanos jóvenes se los hayan llevado y hayan quedado solamente los maestros artesanos viejos que ya no iban a ir a las campañas militares. ¿Sí? Es probable que también este decremento, bueno, estos cambios, digamos, se den por el interés por la producción para la ostentación pública, más que para elaborar bienes para ofrendar. ¿Sí? Y esto también lo sabemos por las fuentes históricas, ¿sí? En esta época, en la época de Ahuitzotl, nos va a narrar Durán, ¿sí?, que por ejemplo, para consagrar el Templo Mayor, que era una cosa muy importante, ¿no? ¿Sí? Se hizo una gran festividad en donde se invitaron a todos los señores amigos, pero también a todos los señores enemigos o a muchos señores enemigos, a los cuales se les daban regalos, se les mantenía el tiempo que duraba la fiesta y para ello se reclutaban a todos los productores tanto de bienes como de servicios posibles para que pudieran proveer de todo esto a estos invitados, ¿no? Sí, y entonces, evidentemente, pues había un gasto muy fuerte en esto y quizás aquí se estaba yendo mucha de la energía y ya no tanto en las ofrendas, como veíamos anteriormente en la etapa 4B, ¿no? Y también parece haber un interés por representar a las nuevas regiones conquistadas en las ofrendas, y particularmente aquí me refiero a los anáhuatl hechos de la megalonayas nicliniana, de esta almeja de agua dulce. ¿Sí? La megalonayas nicliniana
es una especie que va a tener dos subespecies, la nicliniana, que es la que vamos a encontrar más en la Huasteca, por ejemplo, al norte del estado de Veracruz, en esos ríos, ¿sí? Y la nicliniana digitata. La nicliniana digitata se va a encontrar en los ríos del sur, por ejemplo, en el Usumacinta, en estos ríos de la zona maya va a aparecer, ¿no? O en la región del Soconusco, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, es difícil, no hay manera de decir cuál de las dos subespecies, de cuál de las dos subespecies se usaron las conchas para hacer estos dos anáhuatl, que son hasta ahorita únicos. Sin embargo, por el momento, yo me atrevería a proponer que estos quizás son de estos ríos, de estas nuevas regiones conquistadas, y que por eso precisamente están elaborando estos elementos tan típicamente mexicas, sí, para precisamente sí, representar a las nuevas regiones conquistadas en las ofrendas del Templo Mayor. Y bueno, pues creo que ya he abusado un poquito de su tiempo, ya me pasé 10 minutos, pero ya con eso termino la presentación y bueno, pues escucharé con mucho gusto sus comentarios y espero poder responder sus preguntas que espero tengan y tengan muchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, ¿no? Por tan excelente presentación que nos has dado, bueno, de varias, ya un par de décadas, ¿no? Del el proyecto que llevas desarrollando en Templo Mayor, aunque con vistas a no solo la colección de los mexicas, sino de otras regiones y proyectos como nos mostraste, ¿no? De Teotihuacán y la región huasteca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio justamente a las preguntas, ¿no? Y pues no sé si alguien en la sala de los otros ponentes quisiera hacer algún uso de su palabra o podemos pasar a las preguntas que tenemos del público, que si hay varias. Pues no sé si haya alguno de los de la sala. Bueno, parece que por el momento no tiene levantado. Bueno, antes de darle, leer las preguntas del público, bueno, yo tengo una pregunta sobre lo que nos has presentado. En el caso de la colección de la Huasteca de Tamtoc, Rancho Aserradero y bueno, demás contextos, ¿has logrado detectar el área de producción de estos objetos de concha o si hay a lo largo de las distintas temporalidades la evidencia de múltiples talleres, como tú mencionas, que pudieron haber sido varios lugares de producción al mismo tiempo o lo que tienes nada más son los objetos terminados y las piezas, pero no hay una como concentración del área de producción en distintas partes de los contextos? Mira, lo que pasa es que para las épocas formativa y clásica hay pocos elementos, hay pocos contextos. Para el formativo es la caja de agua, para el clásico son esos entierros de ejido aserradero, y pues evidentemente ahí no tenemos ningún contexto productivo, ¿no? Ahora, para el posclásico, sí, para el posclásico, pero no exactamente un contexto. Lo que pasa es que las evidencias de producción, así como los objetos, se están presentando indistintamente en los diversos grupos de Tamtoc. Por supuesto, en los diversos grupos excavados, ¿no? Tenemos ausencias, pero pues ciertos grupos que, pues no realmente en los que todavía no se hace excavación, ¿no? Pero en lo que se ha hecho excavado, en lo que se ha excavado, perdón, aparecen tanto los objetos como la evidencia de producción, de lo cual lo que podemos inferir es que es una producción dispersa. ¿Sí? Ahora, en Rancho Aserradero, no, Rancho Aserradero es un contexto muy interesante porque también es algo que todavía tiene que excavarse de una manera más sistemática. Sí, se excavó una estructura y parte de la plaza, hasta donde yo me acuerdo, y sobre todo se excavaron unos entierros interesantísimos y muy importantes, ¿no? Sí, pero ahí tampoco tenemos propiamente, tendría que checar qué tantas evidencias de producción tenemos. Hasta donde yo me acuerdo, si es que hay, son realmente pocas, ¿no? Por el tipo de contextos que están apareciendo en Rancho Aserradero. Lo que es interesante de Rancho Aserradero es que es una villa que está, yo diría, o podría decir, prácticamente compitiendo con el núcleo urbano de Tamtoc. En Rancho Aserradero, por ejemplo, tenemos más piezas de Spondylus princeps que en todos los conjuntos de Tamtoc. Entonces, es evidentemente un lugar de altísimo estatus, donde vivían algunos de los elementos de linajes más importantes de Tamtoc. Sí, pues yo ya lo señalaba con la presencia del joyel del viento que ahí sale en ese entierro múltiple, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Adrián. Vamos a leer las preguntas. Bueno, Lisa Oberholzer, tienes la palabra antes de que pasemos con el público. Adelante, Lisa. Gracias. Y muchísimas gracias por una ponencia muy, muy interesante.
A mí me llamó la atención la mención de un besote del Templo Mayor de Concha. Y quisiera saber si podría decir un poco más de la tradición de manufactura y el uso de los besotes de concha. Y pregunto porque tengo un proyecto en Tepeticpac, en Tlaxcala, y encontré un solo besote de concha en un apisonado de una casa del posclásico tardío, probablemente el siglo XV. Entonces quería saber, no sé, yo sé que a veces son marcadores de etnicidad, por ejemplo, pero quisiera saber un poco más, porque no he leído mucho de los besotes de concha. Sí, bueno, este besote aparece, si mal no recuerdo, ya tiene muchos años que hice investigación. Este lo reporto en el libro que escribí sobre el simbolismo de los objetos de concha del Templo Mayor. Es un besote en forma de gancho, ¿sí? O sea, es un besote que sobresalía y describía una curva, ¿no? ¿Sí? Y tenía, por supuesto, atrás una sección que servía para mantenerlo, ¿no? Dentro del labio, digamos, ¿no? Dentro del labio. Y sí aparece, si mal no recuerdo, es de la ofrenda 6, pero tendría que revisarlo, ¿sí? De la etapa 4B, y aparece enfrente del cráneo de un individuo que fue depositado en la ofrenda. O sea, sí era un besote que fue portado por este individuo, ¿sí? Cuyo cráneo, ¿sí? Fue un individuo decapitado y su cráneo evidentemente se depositó con el besote, ¿no? Porque aparece justamente enfrente de su mandíbula, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, el besote que yo encontré tiene la misma forma. La misma forma. Y yo recuerdo que alguna vez que yo platiqué con Alfredo López Austin de ese besote, justamente, él me mencionó algo de Tlaxcala y me dijo, bueno, es que quizás aquí lo que estás viendo, ¿sí? Es la filiación del individuo que fue sacrificado y decapitado, ¿no? Que quizás era de Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, pues es probable. Entonces, yo no seguí la investigación por ese lado, porque no era propiamente lo que yo estaba buscando, ¿no? Pero bueno, es interesante que sea la misma forma de besote, la que tú tienes en Tlaxcala, a la que aparece aquí, ¿no? Gracias, voy a buscar la referencia. Sí. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, también Lisa por la pregunta. Vamos a empezar a leer las preguntas del público. Armando Becerril te felicita, dice, muy relevante mencionar en el trabajo de la concha la percusión directa. ¿Cuáles son los detalles de este proceso? ¿Cómo los podrías identificar? Los detalles de este proceso, bueno, pues porque van a ser fragmentos irregulares que van a tener un borde muy burdo, ¿no? Básicamente, la percusión, Lourdes Suárez lo señalaba desde su publicación de los años 70, más bien es de 81 esa publicación de Lourdes Suárez de las técnicas concretamente, pero desde la publicación de la tipología ya lo mencionaba, que la percusión es difícil controlarla en la concha, lo cual es cierto, ¿sí? Es muy difícil, hay muchos caracoles y muchos bivalvos que son difíciles, o sea, no es como la lítica, ¿no? Hay algunas especies que sí, por ejemplo, los Strombus gigas sí se prestan mucho a la percusión y hemos logrado obtener formas determinadas a través de la percusión directa, pero otras especies como las Turbinielas angulata, conforme uno los golpea, lo que uno obtiene son realmente fragmentos sumamente irregulares, ¿no? Que esa es una de las desventajas de esta técnica. Es una técnica que va a producir mucho desperdicio si decidimos utilizarla, ¿sí? Es por eso que yo no creo que en todos los casos sea el primer paso en el proceso de manufactura, como lo señalaba Lourdes Suárez. Yo creo que sí se utilizó sin duda alguna, pero sobre todo si estamos pensando que las conchas son llevadas a los sitios de tierra adentro para manufacturar ahí los objetos, que es lo que estamos encontrando en la mayoría de los casos. No estamos encontrando manufacturas de la costa llevadas a los sitios de tierra adentro, sino más bien las especies que se manufacturan en los sitios de tierra adentro. Pues yo creo que no es tan factible el pensar en desperdiciar mucho material, ¿no? Por eso yo creo que se utilizaban mucho más los procesos de corte, que son en general mucho más controlables, ¿no? Perfecto, gracias, Adrián. Bueno, el mismo Armando Becerril te pregunta, ¿no? Con respecto a los bienes marcadores de estatus, ¿a partir de qué niveles de la nobleza se tenía acceso a dichos materiales? Sobre todo lo hizo cuando estás hablando de Teotihuacán. No sé si sea en particular a esos contextos, pero te pregunta ello, ¿no? De que a partir de qué niveles de la nobleza se tenía acceso a los materiales de prestigio.
Pues mira, por la información arqueológica sabemos que las élites intermedias ya tenían acceso a ciertas cantidades de objetos de concha, ¿no? Que utilizaban sin duda alguna en sus vestimentas, ¿no? Es lo que se está encontrando, por ejemplo, en Teopancasco. Teopancasco es el centro de barrio de una de las élites intermedias de Teotihuacán, y estamos viendo que ahí se están produciendo objetos de concha, también objetos de lapidaria, que Emiliano ha estudiado, ¿sí? Se tienen agujas de hueso, esto lo estudia Gilberto Pérez Roldán, todos los elementos como para elementos también de piel, ¿sí? Bueno, que se puede inferir, ¿no? Que seguramente eran cosas que también se aplicaban o de alguna manera se incluían dentro de estas vestimentas que por la pintura mural podemos ver que son complicadísimas ocasionalmente, ¿no? Sí, pero particularmente en el caso de la concha, lo que estamos viendo que en Teotihuacán más se elabora son pendientes. Inclusive hay poquitas cuentas de concha. Sí hay, pero no hay tantas. Hay como la mayor cantidad y diversidad son los pendientes, que precisamente se aplican a estas vestimentas que estamos viendo en Teotihuacán y que utilizaban las élites intermedias y, por supuesto, pues las élites hegemónicas, ¿no? Gracias, Adrián. Lore López te pregunta si las conchas eran instrumentos de canto. Las conchas funcionaron como instrumentos de cambio, ¿sí? Y lo sabemos tanto para el centro de México como para la zona maya. De canto, no de cambio, de canto, ¿Sí? como de música y... De música. Bueno, sí, bueno, por supuesto, los instrumentos sonoros más famosos pues son las trompetas de caracol, ¿no? Las trompetas de caracol, pues simplemente a un caracol grande, ¿no? Simplemente hay que hacerle un corte en la espira y se puede soplar sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Y se puede producir sonido, ¿sí? Y por supuesto hay otros instrumentos sonoros hechos de concha como los pendientes de caracol, ¿sí? Los pendientes oliva. Los pendientes oliva, una de sus funciones también, ¿sí? Era producir sonido al entrechocarse, ¿sí? Perfecto, gracias, Adrián. Armando Becerril menciona, para los sitios de estudio Tamtoc, Tenochtitlan y Teotihuacán, los materiales de concha de los moluscos, ¿de qué litorales venían? Y Tamtoc está cercano al litoral del Golfo de México. ¿Para este lugar serían únicamente de dicho litoral sus materias primas? No, en los tres casos estamos encontrando conchas del Atlántico y del Pacífico, ¿sí? Y en el caso de Tamtoc, yo les mencionaba, sí es muy interesante, utilizan muchísimas especies, la mayor variedad de especies que van a utilizarse, por supuesto, son del Atlántico, y podemos pensar pues, que proceden del Golfo de México, que es relativamente cercano, ¿sí? Yo les mencionaba que son como actualmente 2 horas en carretera, ¿no? O sea, no está tan cerca, pero es sin duda lo más cerca. Hay muchas especies, hay mucha diversidad de especies, pero hay pocos objetos de cada especie. A veces hay un objeto de una determinada especie nada más. Y lo que es muy interesante es la presencia del Spondylus princeps, que es del que mayor cantidad de objetos tenemos en Tamtoc. Son como 500 objetos de concha de Spondylus princeps, hablando de memoria, ¿eh? Pero hasta donde yo recuerdo, más o menos, sumando los de Rancho Aserradero con los de Tamtoc, ¿no? Gracias, Adrián. Cristian Alonso Hernández González, saludos, Cristian. ¿Se han encontrado objetos de conchas o morfos en Tamtoc? Porque señala que en una de tus diapositivas vio lo que parece ser un pendiente en forma de cascabel, de víbora de cascabel, ¿no? Lo vio muy bien, es un pendiente en forma de víbora de cascabel y está hecho de un uniónide, justamente. Y tenemos algunos pendientes, 2 pendientes que yo recuerdo ahorita en forma de perico. Lo que recuerdo, habría que revisar para ver si hay más, pero es lo que yo recuerdo. No sé si Norma, que andaba por aquí, se acuerde de alguna otra pieza zoomorfa. Cataleya McKinley dice, doctor Adrián, ¿las conchas y caracoles que se llevaron a la ciudad de Teotihuacán ya llegaban trabajadas o se elaboraban en talleres especializados en la ciudad? No, pues de lo que tenemos la evidencia precisamente es de la elaboración de estos objetos en diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Ahí lo interesante es encontrar esta dispersión productiva, ¿no? Que de alguna manera ya se había planteado desde hace mucho tiempo, pero ahorita ya tenemos muchísima más evidencia de que se hace en palacios, se hace en centros residenciales de élite y se hace en centros de barrio, locales y foráneos. Gracias. Bueno, en la misma Cataleya, como comentario, te
bueno, señala, este tipo de corte de caracol me recuerda que efectivamente las personas de poder podían portarlos como tlacael en su simbolismo personal. Se refiere sobre todo a los joyeles del viento, ¿no? Como un comentario. Hugo Delgado, bueno, felicitaciones, ¿no? Por compartir tu trabajo y las imágenes. Cataleya nuevamente dice, me perdí, los elementos de concha y caracol ya llegaban elaborados a Tenochtitlan y se sabe qué uso tenía la concha roja que se tributaba como el ejemplo que mostró en la hoja de tributo. Bueno, sí, o sea, como ya lo había mencionado, más bien lo que parece ser es que las conchas eran traídas como materia prima y los objetos se elaboraban en Tenochtitlan y en diversos sitios de tierra adentro. No es el único caso. Teotihuacán, de hecho, Teotihuacán tanto y Tenochtitlan son 3 ejemplos de elaboración de objetos en sitios de tierra adentro, independientemente de su mayor o menor cercanía con la costa. Y respecto a las conchas rojas, esa es una pregunta muy interesante porque sí tenemos este dato de la tributación de estas, pues, grandes cantidades de conchas rojas, pero realmente en las ofrendas del Templo Mayor tenemos muy pocos elementos, ¿eh? La mayor cantidad de objetos de Spondylus princeps lo teníamos en la ofrenda 85, que curiosamente es de la etapa 4A, previa a la conquista de la costa del Pacífico, ¿no? Es de la época de Moctezuma I, la ofrenda 85. Y posteriormente, la otra ofrenda en donde tenemos una concentración grande también de Spondylus es la ofrenda 113, que es donde salen no salen objetos de Spondylus, pero salen los bivalvos completos de unos tamaños enormes, pues, ¿no? Para lo que se tiene reportado actualmente. Entonces, es interesante porque sí hay esta mención, y bueno, viene mucho al cuento con lo que yo les cerraba un poco la plática de decir que quizás para esta época, digamos, la matrícula de tributos es, por supuesto, un documento tardío, ¿no? Es un documento del contacto, de que realmente parece ser que muchas cosas ya se están trayendo más que para ofrendarse para la ostentación pública, ¿no? Entonces, quizás estas conchas rojas se están trayendo para hacer objetos que no se ofrendaron, sino que se usaban, ¿no? Como no nos queda la evidencia arqueológica, no sabemos en qué los usaban, ¿no? No, gracias, Adrián. Bueno, más antes de pasar a las siguientes preguntas, también es esta matrícula de tributos, algo interesante es que a pesar de que la imagen, no tanto la matrícula como en el Códice Mendoza, que está inspirado, bueno, es una versión un poquito modificada, pero muy inspirado en la matrícula, una de sus partes, es que la glosa no tiene nada que ver con la representación, ¿no? Ya que a pesar de que son las 800 valvas de Tapachtli, en la versión en náhuatl, cuando está la glosa en español dice concha nácar, ¿no? Que eso sí es lo que tienes en las ofrendas del Templo Mayor. Eso sí es interesante, pero definitivamente el dibujo a lo que corresponde es al Spondylus, ¿no? Es una concha espinosa, ¿no? La pintada mazatlánica no es así, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? ¿Por qué el glosista, o el que glosó esa hoja al menos, hizo esa libre interpretación de qué valvas estaba hablando, ¿no? Pedro Armendáriz te pregunta, ¿el intercambio de la pedrería y demás objetos suntuarios provenientes de Mesoamérica, en qué consistía? El intercambio. Pues eso es un poco difícil de contestar, porque realmente, por ejemplo, sabemos de el intercambio de ciertas, más bien tenemos la evidencia de que debe haber habido un intercambio, ¿no? Porque si están llegando, por ejemplo, al centro de México, especies del Atlántico y del Pacífico tienen que haber llegado de alguna manera, ¿no? En el caso de Tenochtitlan, particularmente, que tenemos más información, sabemos que algunas llegaban no por intercambio, sino por tributo, pero también tenemos el dato de que seguramente algunas especies deben haber llegado por el intercambio a larga distancia que llevaba a cabo el grupo Pochteka, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las ofrendas del Templo Mayor aparecen algunas especies cuyas áreas de mayor distribución se dan alrededor de la península de Yucatán y en el Mar Caribe, como por ejemplo estos caracoles, los Citarium pica, que aparecen muchísimo en estas ofrendas de la época de Ahuitzotl, ¿sí? ¿Sí? Y esos caracoles, cuya mayor distribución es precisamente como la costa de Quintana Roo, ¿sí? Deben haber llegado a través de este intercambio que se hacía, por ejemplo, por cabotaje alrededor de la península de Yucatán, ¿sí? Hasta el puerto comercial de Jicalango, que estaba entre Tabasco y Campeche, y al cual periódicamente
acudían los Pochteca, ¿sí?, a efectuar intercambios. ¿Por qué? Porque como la zona maya realmente no fue conquistada por los mexicas, ¿no? Sí, había muchos productos exóticos de esta región que eran demandados, por supuesto, por las élites tenochcas y seguramente de otras partes de Mesoamérica, ¿no? Y entonces estas redes comerciales deben haber sido muy, muy antiguas, deben haber existido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y deben haber servido para que circularan todos estos productos, ¿no? Las conchas entre ellos, ¿no? Y seguramente, bueno, eso lo podrá contestar Emiliano mejor, muchas piedras, ¿no? Las jadeitas que venían del Motagua, ¿no? Las cuarcitas, que también llegan hasta Tamtoc, por ejemplo, junto con las jadeitas. Perfecto, gracias, Adrián. Bueno, Bueno, además de felicitaciones y saludos, tenemos otra pregunta. Gaby Mejía, acerca de Teotihuacán, no le queda claro si es que consideran que las ofrendas de mandíbulas hechas con piezas de concha estuvieron engarzadas a un textil originalmente, o eso solo los otros tipos de cuentas. Bueno, mira, ahí realmente y no sé si se ha estudiado tanto cómo era la sujeción, o sea, habría falta que hacer un modelo experimental realmente, ¿no? Como se ha hecho para otras vestimentas, como lo ha hecho Lourdes Gallardo para los Tepnepanyuki o para esta vestimenta preclásica que salió en Zacatenco, por ejemplo, para ver realmente cómo podrían, seguramente las piezas perforadas eran las que estaban cosidas a los textiles, ¿sí? Y estas otras incrustaciones que simulan piezas dentales de concha, ¿sí?, que se incrustaban a otro material, aparentemente estuco, ¿sí? La pieza completa debe haberse sujetado de alguna manera a los textiles, ¿no? Pero así bien no sabría yo decir cómo, ¿no? De hecho, esto es algo que ni siquiera yo personalmente he estudiado, ¿no? Yo reporto lo que se sabe a partir de lo que Clara Paz ha estudiado. exacto, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? O sea, cómo se podrían estar articulando, ¿no? Los soportes textiles, estucos, o en qué se estaban fijando estas representaciones de maxilas o de piezas dentales, ¿no? Que como señalabas, había unas que sí son, bueno, uno solo de los conjuntos sí es de maxilas verdaderas, de seres humanos, la gran mayoría son de concha y caracol, pero también yo recuerdo que había una que era de piezas de travertino y otra eran cerámicas estucadas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que quizás esos últimos dos conjuntos, que eran como los más pobrecillos, se debía a que quizás eran hechos por los grupos o las élites intermedias o los barrios que no tenían acceso a materiales tan preciados como serían las conchas y los caracoles de origen marino, ¿no? Pero bueno, eso obviamente queda abierto a estudios futuros, ¿no? Alfonso Padilla, que también es de los ponentes en un futuro de este seminario, te felicita y te pregunta si cabe la posibilidad de que la disminución en la producción de objetos de concha durante la expansión mexica se haya visto compensada con el aumento en la producción de otros objetos, es decir, que haya habido un cambio en las preferencias. Es probable, pero pues no lo podemos realmente saber muy bien, ¿no? Es probable, como yo mencionaba, es probable que las producciones fueran más para la ostentación pública y por eso no se están yendo a las ofrendas. Pero pues evidentemente de esos elementos no nos queda evidencia, ¿no? Al menos arqueológica. Perfecto, gracias, Adrián. Dalia Paz, si hay evidencia de cortes en ejemplares completos. ¿Cortes en ejemplares completos? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Ok, bueno, quizás se refiere a si en las piezas, o sea, en los caracoles con prácticamente ninguna modificación, ¿No? tuvieras evidencias de trabajo, como los cortes. O sea, ya no objetos genomorfos, sino en automorfos, que no sea quitarle la espira, ¿no? No, sí, o sea, sí hay caracoles, sin duda, en Tamtoc, por ejemplo. Yo recuerdo caracoles en donde sí tenemos las evidencias de que estaban sacando fragmentos de corte de esos caracoles, fragmentos de esos caracoles a través de corte. Sí. Ok. Cataleya pregunta si es posible identificar el tipo de caracol que se muestran en los códices. ¿Se refiere al caracol cortado que se representa en el dios del viento o en otras deidades? Hay esfuerzos, de hecho Lourdes Suárez, si ustedes revisan las últimas publicaciones que ella ha hecho un esfuerzo por identificar ciertas especies en las representaciones pictográficas, por ejemplo, del Códice Florentino, ¿no? Es complicado
Es complicado y aquí quizás Norma nos pudiera ayudar, nos pudiera ampliar esto un poquito más porque ella inclusive estuvo colaborando con Lourdes en este esfuerzo. Recientemente Belém escribió también un texto en donde ella hace un esfuerzo por identificar ciertas especies de caracoles en las representaciones pictográficas. En algunos casos se puede, pero no en todos, ¿no? Y yo creo que lo que es muy importante entender es que digamos, esta taxonomía que existe actualmente biológica, ¿no? Es una expresión evidentemente muy occidental, ¿no? ¿Sí? Y los pueblos prehispánicos tenían otros criterios taxonómicos para clasificar a sus conchas, ¿no? Y aquí voy a regresar a las conchas rojizas, al tapachtli, ¿no? El tapachtli, por ejemplo, nosotros sabemos por los contextos arqueológicos que no solamente era el Spondylus princeps. El Spondylus princeps seguramente era la concha que más deseablemente era tapachtli, por decirlo de alguna manera. Era la ideal. Pero a falta del Spondylus princeps, lo sustituían con otras conchas rojas. Utilizaban otras especies de Spondylus, ¿sí? Como el calcifer, como el americanus, o utilizaban otras conchas, inclusive de otros géneros, pero que comparten las características cromáticas como la cama equinata. Entonces, todas estas conchas es muy probable que ellos las llamaran tapachtli. Tenían otras taxonomías, entonces, pues no es tan fácil pensar que van a representar todos los atributos taxonómicos de la biología moderna en una representación hecha por gente que pues esto ni lo conoce, ni lo conocía y seguramente pues no era exactamente su mayor interés, ¿no? Perfecto, gracias, Adrián. Hugo Delgado te pregunta si las conchas también se utilizaban como brazaletes o solo pectorales y aretes. No, las conchas se utilizaban como brazaletes, por supuesto, y hay algunos muy buenos ejemplos, no en Tamtoc no han aparecido, pero de la Huasteca, por ejemplo, se conoce uno que está expuesto, un brazalete precioso que está labrado, ¿sí? Que no sé exactamente de dónde sea, no sé inclusive si se conozca su procedencia, ¿sí? Y sobre todo pulseras para el occidente de México, pues hay muchísimas, ¿no? Gracias, Adrián. Clara Paz señala, las piezas dentales se incrustaban en estuco o madera para reproducir el paladar y este era perforado y cosido al textil. El resto de las piezas estuvieron cosidos en la tela de la vestimenta. Bueno, pues gracias por aclarar ese punto. Sí. Sí, agradecemos a Clarita que nos señalara ello, que además ella fue la que estudió esas vestimentas. Krista Schieber está presente aquí, te pregunta, ¿no? Gracias por la presentación. Y te pregunta si conoces la representación más temprana de concha cortada como símbolo del dios del viento, si tú tienes algún registro de ello. Pues yo todas las que conozco hasta ahorita son posclásicas. Creo que no conozco ninguna anterior que se pueda considerar un collar del viento. Estoy tratando de acordarme. No. Ok, sí, es que rastrear la iconografía de ciertos objetos a veces es un poquito complicado, ¿no? Porque pues sobre todo aparecen muchas regiones de Mesoamérica, entonces a veces eso hace que se nos complique, ¿no? Pedro Almendares, en Centroamérica hubo una globalización comercial, política y lingüística, como en Nicaragua. ¿Hay objetos que se importaran o intercambiaran con lo que tú has estudiado? ¿De Centroamérica? Pues digamos, yo hasta ahorita en las colecciones que me ha tocado estudiar no he encontrado nada que yo pudiera pensar que procede de Centroamérica. Ok, gracias, Adrián. Bertrand, siguiendo con tu propuesta de comparación, te pregunta si has notado diferencias de materiales y tecnologías de producción entre Tamtoc y Altamira. Bueno, yo no he estudiado colecciones de Altamira. De la Huasteca yo estudié una pequeña colección de Tamoy, ¿sí? Que excavaron Patricio Dávila y Diana Zaragoza. Son unos poquitos objetos que pudimos estudiar y estudiamos que también son poquitos, son piezas muy interesantes, de lo que excavaron los Streserspan en Vistahermosa, en Tamaulipas. Y estudiamos parte de la colección que se excavó en los sitios de los valles de la Sierra Gorda de Querétaro. Digamos, esa es la experiencia que hemos tenido nosotros en colecciones huastecas. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Pues bueno, seguimos teniendo varias felicitaciones y
pues ya tenemos al menos leídas. Deja ver nada más si en el chat que está en el Facebook hubiera alguna rezagada. Y no sé si alguno de los ponentes de la sala quisieran preguntarle directamente al doctor Adrián. Pues, bueno, estamos viendo de lo del Facebook. Ah, ya te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo más hermoso que has encontrado en todas tus investigaciones de objetos de concha? Bueno, es que lo más hermoso es muy relativo, pero digamos, una de las piezas que a mí más me gusta y que yo le tengo sin duda más cariño es la coraza de Tula. La coraza de Tula. A mí no me tocó, desgraciadamente, participar en la excavación de la coraza de Tula. Eso lo hizo el equipo de Robert Cobian. Pero a mí sí me tocó que la pieza, por cuestiones de una exposición que montamos Lourdes Suárez y yo en el año de 1993 en Templo Mayor, el hallazgo se exhibió, ¿no? Todavía no sabíamos exactamente qué era. Lourdes Suárez te había decir que era una coraza, ¿no? Pero entonces la pieza llegó y después, ya en el Templo Mayor, ahí yo tuve la oportunidad de hacer la primera identificación de las piezas, de hacer el estudio de la tipología. Después pasó a restauración, ¿sí? En donde el equipo de restauración, y particularmente Lourdes Gallardo y Dulce María Grimaldi, fueron las que se encargaron del rearmado de la pieza. Entonces fue muy interesante todo el proceso de colaboración que se dio, ¿sí? En donde empezamos a buscar cosas iconográficas que se pudieran, eso lo hacía yo, que se pudieran parecer a ese hallazgo, ¿sí? Y cómo eso coincidió con lo que finalmente ellas lograron reconstruir a partir de todo el muy buen registro arqueológico que se hizo de ese hallazgo, de la ofrenda número 2 de Tula, ¿sí? Y realmente cuando la pieza se pudo exhibir por primera vez en 95, bueno, a mí fue de las cosas que más me gustó, verla por primera vez armada en el vestíbulo del Templo Mayor. Pero bueno, es toda una experiencia personal, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Adrián. Le damos la palabra a Henry. Adelante, Henry. Gracias, ¿qué tal, Adrián? Felicidades. Hola, muchas Como gracias. siempre, muy buena exposición. Oye, a lo mejor hubo otros instrumentos y no lo oí, pero en el corte nada más has encontrado pedernal y obsidiana, ¿va? Tanto en Tamtoc y en el Templo Mayor, ¿no has encontrado otro tipo de corte con otro instrumento o mismo con vegetal, con piola? Solo con esos cortes, todos tus hallazgos, es la pregunta. No, sí tenemos identificados el uso de algunos abrasivos. Ok. Hasta donde yo me acuerdo, polvo de obsidiana, polvo de pedernal y arena. De hecho, uno de los pendientes, solamente un pendiente del Templo Mayor, encontré que la espira había sido cortada con arena abrasiva. Sí, a través de esta técnica, bueno, que se le ha llamado de cuerda tensa, a través de la experimentación nosotros hemos podido saber que las cuerdas de fibras vegetales no funcionan. Para hacer esto, yo me imagino que tú también ya lo has visto, porque tú has experimentado con Emiliano. Las cuerdas de fibras vegetales en estos materiales duros, pues se rompen antes ni siquiera de pulir el material, digamos. Entonces es imposible realmente hacer una línea de desgaste, que es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Para que se va finalmente profundizando hasta lograr hacer el corte. Entonces lo que nosotros hemos probado, con lo que nos ha funcionado, son las tiras de piel. ¿Sí? Entonces el corte con cuerda tensa como tal, bueno, sí, tanto Emiliano como yo pensamos que no se usó. No con fibras vegetales, quizás sustituyendo las fibras vegetales por tiras de piel. Y sí, el uso de ciertos abrasivos para corte, sí lo tenemos documentado a través de las huellas de manufactura. Que finalmente la piel, sí, son abrasivos lo que corta, ¿no? No siempre ponen piel directo, o sea, no corta la piel en sí, sino el abrasivo con el que lo acompaña. Exactamente. Es un poco la idea. No, pensé que con concha podría ser un poco distinto a piedra, pero sí, interesante. No, en ese sentido parece ser más o menos igual. Por eso no tenemos la certeza de que sean tiras de piel. Podemos identificar el abrasivo, pero ¿con qué hacían el desgaste? Pues desgraciadamente no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Ok, gracias.
Gracias, Adrián. Bueno, no es para complementar. Estas cortes con fibras vegetales, pues lo hemos probado, bueno, Adrián lo hizo en su momento con tiras de mecates de agave, ¿no? Incluso Aurora Montúfar, ¿no? Había regalado para hilar parte de estos mecates y pues realmente se rompen a los segundos, no duran ni un minuto al estarlo haciendo. Y también con Adrián hace muchos años probamos fibras de nequén, ¿no? Para probar con gente del sureste del país y tampoco, o sea, no se rompe muy rápido y las tiras de piel nos mostraron que podemos estar varios minutos, o sea, hay que estarlas sustituyendo porque se van alargando, pero sí generan, sí permiten estar en frotamiento o en abrasión a los abrasivos, ¿no? Las fibras vegetales se rompen, o sea, no nos permiten ni siquiera trabajar 1 minuto o 2 minutos seguidos, ¿no? Entonces es una técnica, sobre todo hay gente que propone que esos cortes sumamente delgaditos con abrasivos que son a veces de 1 milímetro de anchura, dicen, es con fibra, tú logras poner un hilo de ese grosor, se rompe a veces solamente apoyando el arco para cortarlo, ¿no? O sea, no, al menos la fibra vegetal de origen mesoamericano no sirve, ¿no? A mí me tocó una discusión con una colega de que insistía el uso de la cuerda tensa con yute, pero cuando alguien no se pone a leer el origen de las fibras, puedes decir la fibra que tú quieras. El yute es de origen del sudeste asiático, por lo tanto que alguien en Costa Rica dijo que había cortado jadeíta con yute, pues sí, pero el yute no es de origen americano, es una fibra, bueno, una planta introducida después de de las navegaciones de la Nao de China y el Galeón de Manila, por lo tanto, para cuestiones mesoamericanas no nos sirve esa fibra vegetal, ¿no? Entonces, gracias, Adrián, por los comentarios, bueno, y a Henry por su pregunta. Nadia Lachik pregunta, ¿las piezas de la Sierra Gorda en su mayoría son trabajadas o es el molusco completo? No, hay una colección de objetos que es muy, muy interesante. Y hay diferentes adornos, hay anillos, hay orejeras, hay pendientes, por supuesto. Hay estos pendientes que yo les señalaba que son muy típicos de la Huasteca, ¿sí? Hay un sartal muy interesante que salió en uno de los entierros de Tancama. Son objetos y hasta donde yo recuerdo también hay algunas conchas no modificadas, pero hay una colección muy interesante de objetos que procede de los diferentes sitios que han excavado en la Sierra Gorda. Perfecto, gracias, Adrián. Bueno. Mari Carmen Varela pregunta, ¿y con crines? Hacer los cortes con crines. Con crines, bueno, lo que pasa es que se puede experimentar con muchísimas cosas. Como yo les mencionaba, no creo que valga mucho la pena ampliar, desde mi punto de vista, esta discusión acerca de con qué se puede y con qué no se puede. Más bien, nosotros ya vimos que las fibras vegetales son inoperantes para este proceso. Quizás haya muchas cosas con las que se puede. Desgraciadamente, no tenemos una evidencia arqueológica para decir con qué se hacía, que eso es lo que es más importante. De lo que tenemos la evidencia es del uso de los abrasivos. Entonces, podemos pensar que algo se usó, ¿sí? Nosotros hemos propuesto las tiras de piel, pero tampoco podemos confirmar su uso, ¿sí? Y quizás se puedan utilizar, eso es una de las cuestiones que son muy interesantes de la arqueología experimental, ¿no? Se pueden proponer muchas cosas, pero ¿qué tanto puedes tener una certeza de cuál se usó? Exacto, ¿no? Porque lo que queda en los trazos, en el caso de los cortes con abrasivos, es el abrasivo en sí, no el instrumento o el material que lo anima. Así es. ¿No? Porque incluso, bueno, hay quienes proponen, bueno, nuevamente, gente de las colecciones de Costa Rica, proponen que maderas duras se usaban para hacer las incisiones, ¿no? Pero bueno, yo tengo posibilidad de ver materiales de por allá y no salen ni abrasivos, bueno, no salen cortes con abrasivos, entonces la propuesta que se usa una madera combinada con un abrasivo, bueno, quizás podría funcionar, pero nuevamente, ¿no? Es esta cuestión que dices, Adrián, de lo que nos queda es el abrasivo en sí, no cuál fue el instrumento que lo anima, ¿no? Igual pasa con las perforaciones con abrasivos, ¿no? Pueden, bueno, en el taller lo hemos hecho contigo con trozos de otates o, digamos, bambús, pero también un hueso, por ejemplo, podría servir, una madera, digamos un palito de madera podría funcionar igual y realmente eso no nos va a quedar en la huella de manufactura, más bien es el abrasivo, ¿no? Así es.
Yo tengo se me hizo sumamente interesante la comparación que hiciste de los objetos entre etapa 4A y 4B, ¿no? Cómo han cambiado las manufacturas. Y no sé si Normita pueda también responderme esta pregunta, porque vi las representaciones por ejemplo, los anfibios y parece que son distintos. Entonces no sé si es diferente la especie y si solamente, bueno, yo lo que alcancé a ver fueron los anfibios, las ranitas. Pero no sé si los otros, las otras representaciones de animales también estén representando una especie u otra con respecto a las etapas, Normita. Pues se ven, por ejemplo, en el caso de los anfibios, podemos ver esos representaciones de sapos muy burdos, muy anchos, muy cuadrados, que podrían estar representando, según yo, sapos. En cambio, en la otra etapa donde se ven los anfibios como ranas, porque se ven más delgados, más con las patas y los bracitos más largos, la cintura más angosta, yo considero que está representando ranas. En ese caso sí están representando dos cosas diferentes. En el caso de los peces, pues se ven en tercera dimensión, casi lo que están representando son peces de agua dulce, no están representando peces marinos, por ejemplo. Cosa que es muy interesante porque en las ofrendas no depositan los peces de agua dulce, lo que están depositando es el esqueleto de peces, o sea, más bien los peces marinos, ¿no? Entonces es interesante ver que aquello que no está depositado como un organismo en las ofrendas, las están representando en estas pues manufacturas en concha, en piedra inclusive, ¿no? En madera, en otros materiales. Ahora, para ampliar un poquito esto de la cámara 3, hay otros anfibios que ahorita Norma no se acordó que ella identificó también. Sí. Hay ajolotes, que yo había pensado que eran lagartijas originalmente, y ella los encontró como ajolotes, están representadas las branquias. Hay ajolotes, hay la cabeza de una tortuga, muy probablemente una tortuga de agua dulce también. ¿Sí? En general, toda va a ser fauna lacustre porque los contextos de estas ofrendas son cultos, es el culto al lago, pues, ¿no? Es el culto al lago, lo que tenemos ahí. Tenemos los escarabajos acuáticos. Sí, inclusive si viste ahí, es que Reina decía la comparación de uno y otro, ¿no? Por ejemplo, los escarabajos en la etapa A son muy gordos, muy anchos, y los otros son más delineados, más delgados, mejor hechos, ¿no? No sé si están representando una especie diferente o es la hechura, la manufactura de la representación. Perfecto, gracias, Normita. Y, bueno, para ya ahorita pasar a la última pregunta que tenemos en el chat, con esta misma comparación que te preguntaba, Reina, ¿tú considerarías, Adrián, entonces, que estas estas piezas de concha nácar de la cámara 3 serían los primeros ejemplos en concha del estilo Tenochca? ¿O no tienen las mismas huellas? No, no tienen las mismas huellas. No tienen las mismas huellas. Sí, una vez tenemos pudimos ver algunas de las piezas. Desgraciadamente, estos elementos, particularmente los de cámara 3, están en muy, muy, muy malas condiciones. Pero sí recuerdo que pudimos ver las huellas de uno de los objetos y curiosamente nos sale andesita, no nos sale basalto. Entonces, esto junto con, por supuesto, desgraciadamente no podemos ver todo lo que quisiéramos de los cortes y las perforaciones, pero por lo menos la roca está variando y formalmente, a pesar de que es el mismo concepto, digamos, ¿sí? Sí vemos que hay diferencias en la forma de manufacturar los objetos, ¿no? En las formas mismas de los objetos. Entonces, es difícil, es difícil, pero es interesante, es el primer antecedente, ¿no? Además, un objeto muy particular que se hace en ese momento y después no lo volvemos a encontrar, ¿no? No lo tenemos para etapa 6 al menos. Ok, gracias, Adrián. Nadia Lachik te pregunta, bueno, tuve oportunidad de trabajar una parte del sitio de ranas
y en la muestra que a ella le tocó excavar salieran la mayoría de los objetos bueno, las piezas de concha eran piezas completas. ¿Tú crees que podría tratarse de un taller? Si eran piezas completas, no. O sea, algo tendría que tener evidencias de producción, ¿no? Tendría que tener, pues, lo que se conoce, la materia prima, para poder hablar de un taller, ¿no? La materia prima, piezas en proceso de elaboración, piezas descartadas por fallas o defectos, ¿sí? Y los instrumentos de trabajo, que son los indicadores más importantes de un área productiva, ¿no? Gracias, Adrián. Miguel Chávez dice que es un placer, un gran placer escucharte y pregunta, ¿se tiene evidencia si en la pintura mural teotihuacana hubo incrustaciones de conchas y o caracoles? Bueno, lo que pasa es que vemos en los murales de Teopancasco, es interesante, particularmente en el de Teopancasco, ¿no? Porque pues además es la colección de objetos de concha que yo pude o que pudimos estudiar de ese sitio. Algunos de los objetos que salen en Teopancasco están en la vestimenta de este personaje que es de las élites teotihuacanas, digamos. Están, bueno, los pendientes de Spondylus, por ejemplo, ¿sí? Que salen en Teopancasco. Están algunas incrustaciones fitomorfas, se parecen mucho a las que lleva este personaje. Por supuesto, es muy difícil. Hay veces que sí encontramos exactamente los objetos representados, eso es muy bonito. No siempre es como tan realista la representación, ¿no? Exacto, ¿no? Que hay veces que se puede tener la suerte que existen, no la representación de la vestimenta en cuestión material representada en el mural, sino incluso las piezas de concha incrustadas en el mural. Bueno, en Teotihuacán, hasta el momento, yo nada más recuerdo que hay como ojos de mica, ojos de obsidiana, como en Quetzalpápalol, pero, bueno, contigo y Normita, yo recuerdo hace unos años cuando estuvimos de viaje analizando materiales en Yucatán, que nos llevaron a las subestructuras en Chichén Itzá, y recuerdas que los personajes mayas tenían las uñas de sus dedos con caracol y concha. Entonces eso fue algo sumamente interesante, ¿no? Ver que, o sea, está la pintura, pero tiene piezas que no son de pintura, sino son incrustaciones de moluscos en las paredes en este caso de Chichén Itzá. Ajá, así es. Perfecto. Pues son todas las preguntas por el día de hoy, Adrián. Ya no hay más en el chat, también ya estamos cerca del tiempo. Pues nuevamente, ¿no? Te agradecemos esta vista en 3 distintos proyectos que, bueno, el de Templo, que es tu casa, pero en los que has colaborado y que nos diste una buena imagen y panorama de los estudios que has desarrollado desde hace ya más de 2 décadas. Y pues los invitamos a todos a que nos sigan la próxima semana, que tenemos la charla de Elisa Oberholzer y vamos a cambiar ahora de materiales con cerámica. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.